Hola, buenos días a todos. Soy Andrés Ramos, soy profesor de la Escuela de Ingeniería, soy ingeniero de ICAI de 1982. Yo a mis alumnos le digo que soy un superingeniero, porque soy la primera promoción de 6 años. Luego ha habido otros que son menos ingenieros porque solo estaban 5 años y luego ahora ya tenemos otra vez superingenieros porque siguen estando 6 años. Actualmente soy también director del Instituto de Investigación Tecnológica en esta universidad o en la Escuela de Ingeniería. Me ha tocado el honor de participar en este congreso y de organizar, por supuesto, conjuntamente con Begoña, que es una de las grandes organizadoras del congreso, de organizar la mesa Universidad y Empresa. Entonces, esta mesa va a contar con 6 panelistas que, bueno, voy a ir llamando a la mesa y vamos a tratar de hacer un recorrido del futuro al pasado. El futuro es, una vez que acaban egresados en la escuela, se incorporan a la empresa. ¿Qué es lo que la empresa demanda? Es lo que va a ser el objeto de la primera ponencia. Luego vamos a tener otras 2 ponencias asociadas a, por una parte, la universidad como empleadora, es decir, una posibilidad de emplearte en la universidad. El primer paso es hacer el doctorado. Entonces, ¿qué ventajas, qué inconvenientes, por qué hacer un doctorado dentro de la universidad? El segundo es una experiencia muy buena, muy interesante de colaboración entre la universidad y la empresa, que es la Cátedra de Industria Conectada. Aquí, por parte de nosotros, está organizándose esa cátedra. Por parte de las empresas, están grandes empresas de este país y tienen diferentes mecanismos de interacción. Yo creo que es una experiencia muy, muy buena. Seguiremos con una ponencia relativa a las prácticas. Muchos de nuestros alumnos hacen prácticas y eso es una experiencia excelente, no solo para facilitar su incorporación al mundo laboral, sino también desde el punto de vista personal y profesional. Les enriquece, tanto si las prácticas son en España o en locales o son en el extranjero. Eso será el objeto de la siguiente ponencia. A continuación, hablaremos de 2 cosas. Una, las vocaciones STEM o vocaciones tecnológicas, cómo fomentarlas, cómo tratar de promover la divulgación, la promoción de esas vocaciones tecnológicas, con especial énfasis en el tema de género, de mujeres ingenieras, ¿vale? Es decir, siempre no somos capaces de romper ese techo del 20 y tantos, 30% de mujeres ingenieras. ¿Cómo hacemos para atraer gente que quiera hacer ingeniería y mujeres en particular o estudiantes en particular que quieran hacer ingeniería? Y la última ponencia estará relacionada con lo que es aconsejar, tratar de promover, no en particular la ingeniería, sino simplemente una buena decisión desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, en los momentos críticos de estudiantes de secundaria, estudiantes de bachillerato, y cómo aconsejarles para que organicen su vida, para que traten de orientarse hacia el resto de su vida, los 30, 40, 50 años de ejercicio de la profesión. Y ese sería el objeto de la última ponencia. Voy a ir llamando entonces a continuación a los ponentes o las ponentes. ¿Me los vais a poner? Carmen, por favor, Carmen Muñoz es... ¿Me puedo cambiar las gafas? Esto de la edad no perdona. Ya dije que era del 82 y eso indica una cierta edad. Os presento a Carmen Muñoz. Es directora corporativa de Personas y Organización de Repsol y ha sido nombrada recientemente presidenta del Consejo Asesor Internacional de DCH. Actualmente es la responsable de la gestión estratégica del talento y de la flexibilidad y agilidad organizacional. Carmen
que hasta diciembre del 2020 desempeñó el cargo de directora ejecutiva de GLP en Repsol, se incorporó a la compañía en 1994, en el área de aviación, ocupando desde entonces distintas posiciones staff y de soporte en los negocios comerciales, tanto para el ámbito local como internacional. En 2004 pasa a ocupar la Dirección de Estrategia y Desarrollo de los Negocios Comerciales hasta mayo del 2016, en el que asumió la Dirección de Fidelización y Pricing en estaciones de servicio en España. Ha colaborado y liderado equipos multidisciplinares, impulsando el desarrollo de personas de alto potencial, generando y gestionando proyectos de transformación en coordinación transversal con diferentes áreas del grupo y participando en diferentes proyectos con terceros para el desarrollo de la actividad de puesta a bordo de aviación en España, proyecto de desarrollo de LNG en estaciones de servicio con gas natural fenosa, JV con Clicking en el lanzamiento de Waylet o acuerdos con Total y DKV para el proyecto de desarrollo internacional de Solred. Lamentablemente no es ingeniera, pero es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por comillas ESICADE y ha cursado programas de desarrollo directivo de Repsol y ESADE. Bienvenida, muchas gracias por participar en esta mesa. Muchas gracias a vosotros, un honor estar aquí. Lo del tema de no ser ingeniera ya no tiene solución, el reskilling llega hasta donde llega, pero esto ya no tiene solución, pero de verdad que es una apuesta clara lo que tenemos nosotros en Repsol por la ingeniería. Muchísimas gracias. A continuación va a subir a la mesa Carmen Rieder, es Key Account Manager en Wellness Tech Group. Carmen Rieder nació y creció en Sevilla, ciudad que ama profundamente, pero de la que salió con 18 años por su mente inquieta y ávida de experiencias. Se formó como ingeniera industrial entre Madrid y París, en ICAI y en l'École Centrale de Paris, obteniendo un doble diploma de ambas escuelas. También realizó un MBA en la Indian School of Business, gracias a una beca de la Caixa. A lo largo de los años ha trabajado en la gestión de proyectos y el desarrollo de negocios con una alta componente internacional. Su carrera abarca diversos sectores con foco en la sostenibilidad, las energías renovables y las ciudades inteligentes. Ha trabajado y vivido en Francia, Chile, la India y distintas ciudades de España. Habla inglés, francés, español y catalán y posee gran facilidad para las relaciones interculturales. Actualmente vive en Barcelona y trabaja como Key Account Manager para Wellness Tech Groups, empresa de tecnologías para ciudades inteligentes. Más allá de la ingeniería, le apasiona la literatura infantil, eso es buenísimo. Ha escrito una veintena de cuentos para niños y contado cientos de miles gracias a sus hijos mellizos de 6 años, quienes siempre quieren escuchar un cuento más. Y seguramente hasta que se lo repitas el mismo. Y si me equivoco en alguna parte me lo dicen. Esto no era así. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a la mesa y muchas gracias por tu contribución al Congreso. A continuación, vamos a llamar a José Javier o Javier San Martín. Gracias. Buenos días. Es ingeniero industrial por ICAI de 1997. Ha trabajado en diferentes empresas de ingeniería como Alstom hasta 2002, cuando se incorpora a la Universidad Carlos III de Madrid. En el 2003 ingresa en la Universidad Rey Juan Carlos en el área de Arquitectura de Computadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Pertenece al grupo de investigación GMRV-MS Lab. Es doctor desde el año 2007 y tiene numerosas publicaciones en revistas de impacto, así como 22 patentes de invención. Sus principales líneas de investigación son robótica educativa, modelado y simulación de sistemas mecánicos y mecatrónicos y dispositivos ápticos. Confieso que tuve que mirar qué era esto de dispositivos ápticos. Parece que es relacionado con el tacto. Sí, sí. Participé en gran número de proyectos de investigación subvencionados españoles y europeos y ha realizado una estancia postdoctoral en el Mechatronics Lab de la Universidad de Kioto. Es el actual director del Máster de Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias y bienvenido al Congreso. A continuación vamos a llamar a Juan Carlos del Real. Juan
Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de ICAI. Desde 2014 es jefe de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Pontificia Comillas. Comenzó su actividad docente en ICAI en el 1994 e imparte clases en el área de Ciencia e Ingeniería de Materiales. En la actualidad desarrolla la actividad investigadora desde el IIT en campo de materias de bioingeniería y sistemas ferroviarios. Es miembro del Grupo Interuniversitario de Investigación en Adhesivos Estructurales, constituido por investigadores de ICAI y de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido presidente y es coordinador del grupo científico en el Grupo Español de Adhesión y Adhesivos, miembro de AENOR en adhesivos y miembro del Consejo Editorial en diversas revistas. Muchas gracias. Seguimos llamando a Álvaro López López. Muchas gracias, Álvaro. La composición de la mesa no es que queramos discriminar a nadie, sino que por normas de COVID, etcétera, parece que es absolutamente obligatorio el que solamente haya 4 mesas en el frente de la mesa principal, 4 sillas en frente de la mesa principal. Gracias, Álvaro. Álvaro es ingeniero técnico electrónico en 2004, ingeniero en automática industrial en 2006 y doctor ingeniero en 2016, todo por esta universidad. De 2006 a 2010 formó parte del departamento de diseño de CRISA, Airbus Defence and Space. Durante la etapa de doctorado realizó investigación aplicada a la mejora de los sistemas de potencia ferroviarios. Desde 2017 es investigador del IIT y coordinador e investigador principal de la Cátedra de Industria Conectada, donde su investigación se centra en cuestiones relacionadas con la digitalización de procesos industriales, destacando la aplicación de técnicas de Deep Learning y aprendizaje por refuerzo a la mejora de procesos, la visión artificial y la robótica. Muchísimas gracias. Y por último, se incorpora al panel, a la mesa, Lucía Guita López. Obtuvo el título de grado en Ingeniería Electromecánica, especialidad en Electrónica y Automática, en junio del 2017, así como el Máster en Ingeniería Industrial y el Máster en Industria Conectada en junio del 2019. Todo ello por la Universidad Pontificia Comillas. Desde noviembre del 19 trabaja como investigadora en formación en el IIT dentro del área de sistemas inteligentes y de la Cátedra de Industria Conectada, y desde septiembre del 21 es estudiante de doctorado dentro del programa de modelado de sistemas de ingeniería aquí en la escuela. Sus áreas de interés incluyen inteligencia artificial, robótica e industria 4.0. Muchas gracias a todos por participar y por vuestras contribuciones a la ponencia, a la mesa y al Congreso en general. La dinámica va a ser, después de la lectura de las ponencias, voy a hacer una ronda de preguntas a cada uno de ellos. En cualquier momento, a través de la aplicación, tanto la gente que esté aquí dentro del aula como fuera en su casa o en donde esté, en sus centros de trabajo, puede enviar preguntas, y nosotros, alguien de aquí de la organización, nos ayudará, nos la presentará para que uno o varios de los ponentes las puedan contestar. Sí os ruego dinamismo en las respuestas, sí os ruego que os centréis y, bueno, en cualquier caso, esto debe ser un debate vivo, es decir, debe ser un debate donde no solo ellos presenten sus puntos de vista, sino que incluso toda la gente que está aquí o que está en su casa pueda aportar su contribución, su punto de vista y sus comentarios. En un momento determinado lanzaremos una pregunta al público en general para tratar de fomentar ese debate, un punto de vista para nosotros muy importante, que es el tema de las prácticas curriculares. Las prácticas curriculares actualmente se hacen muchísimas, pero debemos dar el siguiente paso. ¿Qué utilidad tienen? Deberíamos dar el siguiente paso de hacerlas obligatorias, hacerlas parte del currículum de nuestros alumnos de ingeniería.
¿Sí o no? Esa sería la pregunta que lanzaremos más formalmente después de una primera ronda de preguntas para todos ellos. Voy a empezar con esta ronda de preguntas. Tal como hemos dicho, voy a ir desde los egresados, retrocediendo en el tiempo, hasta los estudiantes que quieren empezar su carrera con nosotros en la universidad. Entonces, mi primera pregunta va a ser para Carmen Muñoz. Carmen nos presenta en su ponencia básicamente las necesidades que tiene la empresa. Entonces, mi pregunta sería, desde una perspectiva de empresa privada, como es Repsol, y tú como responsable de la gestión de personas, ¿qué demanda el mundo laboral para cubrir las necesidades profesionales en los próximos años? Y cómo el sistema educativo y la universidad en particular, incluso, si quieres, ICAI en particular, o ICADE, o esta universidad en particular, se adapta a esas necesidades y a esos nuevos requerimientos. Muchas gracias, Andrés. Pues mirad, yo voy a empezar por una cosa, comentarlo y compartirlo con vosotros, que parece como absolutamente obvia y está muy manida, pero es una realidad absolutamente palmaria. Esto que se dice tanto, que los empleos de hoy no van a ser los empleos de mañana y que estamos formando a profesionales que no sabemos ni siquiera para qué van a trabajar, pues es en gran medida lo que nos condiciona en cuanto a requerimientos, capacidades y competencias de los egresados y lo que nos condiciona lo que va a ser la vida formativa y el desarrollo profesional pues, a lo largo de la carrera de nuestros profesionales. Fijaos que cuando en el año 2016, en el World Economic Forum, se acuñó el término de la cuarta revolución industrial, hablábamos de un cambio total de paradigma que tenía que ver con cómo habíamos pasado de desarrollos tecnológicos mucho más basados en lo que tenía que ver con el desarrollo de tecnología y de ordenadores, a un entorno tecnológico que tenía mucho más que ver pues, con el Internet ubicuo, con la inteligencia artificial, con el uso masivo de datos o con la tecnología en la nube. Esto lo que nos hace pensar es que vamos mucho más a entornos en los que tenemos que trabajar con las máquinas y con los software, pero no tenemos por qué tener todos los conocimientos necesarios que eran habituales hace 30, 40 o 50 años. Fijaos cómo ha cambiado la filosofía empresarial y la filosofía de desarrollo. Los que salíamos de la universidad pues, hace más de 25 años, mirábamos a veces para atrás y decíamos, esto se acabó. Veíamos la formación desde una perspectiva finalista. Habíamos realizado nuestros estudios y pensábamos que pasábamos a una siguiente etapa, que era explotar los conocimientos que habíamos adquirido en la universidad. A lo largo de los años te das cuenta que eso está muy lejos de ser la realidad de lo que se espera de un profesional. La universidad tiene que tener un entorno de iniciación, de facilitación de capacidades de aprendizaje, porque a lo largo de toda nuestra vida profesional vamos a necesitar seguir evolucionando. Y es fundamental porque cuando estamos diciendo que los empleos de hoy no van a ser los empleos del mañana y no sabemos lo que van a ser, valoramos mucho más el aprendizaje que la enseñanza. Desde esta perspectiva de aprendizaje versus enseñanza, ¿en qué nos focalizamos mucho en las empresas? Y cuidado que no estamos despreciando el ámbito competencial técnico, que también es necesario, pero un ámbito competencial técnico mucho más orientado. Pero empiezo por esto que llamamos más las soft skills. ¿Qué entorno competencial buscamos en las empresas? Yo creo que además es un tema absolutamente común a todas las organizaciones. En este juego de que las máquinas, el software van a hacer muchas cosas por nosotros, lo que buscamos es gente que sea capaz de tener habilidades en 4 entornos competenciales fundamentales. El primero y el más amplio tiene que ver con la capacidad de resolución de problemas. El segundo tiene que ver con competencias asociadas a la autogestión. El tercero yo os diría que tiene más que ver con competencias asociadas a la interacción personal. Y el cuarto, ya más específico, tiene que ver con la capacidad de desarrollar y de interpretar la tecnología. Y voy poniendo algún ejemplo particular de alguno de ellos. En lo que tiene que ver con resolución de problemas, buscamos gente que tenga pensamiento crítico, capacidad analítica, creatividad e innovación. Eso no lo dan las máquinas. Desde una perspectiva de autogestión, hay algunas características que queremos desarrollar y ver con mucha más potencia en nuestros profesionales. Y tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. Nosotros en Repsol trabajamos mucho en una competencia que llamamos aprendizaje ágil. ¿Cuántas veces eres capaz de cambiar de posición
y acostumbrarte rápidamente a tu nuevo entorno y desarrollar tu trabajo en un entorno totalmente diferente, capacidad de aprendizaje, aprendizaje ágil. La segunda tiene que ver con flexibilidad, con resiliencia, muy entendido como esta capacidad para adaptarse. Y la tercera, yo os diría que en este ámbito más de gestión, tendría que ver con el impacto que tenemos en las personas. Hablamos también de la capacidad para gestionar entornos interpersonales. La colaboración es fundamental, la capacidad de desplegar alianzas dentro y fuera de tu entorno empresarial. Y el liderazgo entendido como una capacidad para impactar no solamente desde estructuras jerárquicas, sino desde estructuras mucho más colaborativas. Y, por supuesto, este cuarto ámbito competencial que hablamos de que tiene que ver con la capacidad de interpretar la tecnología. Fijaos que muchos de nosotros nos hemos enfrentado a lo largo de estos últimos años a esto que hemos llamado de forma tan genérica la digitalización de nuestras empresas. Para mí, el gran reto de digitalizar nuestras empresas, nuestros procesos, nuestra forma de trabajar, no es tener el conocimiento del programador, sino tener la capacidad de interpretar cuáles son mis necesidades de negocio y cómo la tecnología me puede ayudar a desarrollar precisamente esas capacidades, esas necesidades de negocio, y cómo soy capaz de trabajar en la interpretación de los datos y en la interpretación de la información que me da la tecnología. Con lo cual, no busco tanto un programador, no busco tanto un tecnólogo, sino personas que vayan a ser capaces de ir desarrollando ese entendimiento entre negocio y tecnología. Esto de una perspectiva competencial, diría, pues más de lo que llamamos las soft skills. Fijaos que cuando hablamos de cómo vamos evolucionando luego a lo largo de la carrera profesional en el ámbito laboral, nos gusta mucho decir que las tradicionales áreas de formación ya no se llaman formación. Nosotros ya no tenemos un departamento de formación, nosotros tenemos un departamento de learning y experience. Está mucho más desarrollado el concepto de aprendizaje continuo. Entonces, cuando me preguntas qué esperamos de la universidad, pues yo te diría que en la universidad esperamos dos posiciones muy diferentes. Uno, durante el periodo formativo de los jóvenes, y otro a lo largo de toda nuestra carrera profesional dentro de las empresas. Y son ámbitos muy diferentes. Yo te diría que desde la perspectiva de desarrollo profesional de los jóvenes necesitamos acercar mucho más la universidad a la empresa a la universidad. Muchísimo más. Estamos todavía muy separados. Y estamos muy separados tanto en los programas educativos. Y fijaros que algunas universidades como ECAI han avanzado pero tremendamente, pero no es la realidad universitaria general en España. Estamos muy, muy alejados. Nos encontramos con un gran número de egresados que no tienen capacidades ni conocimientos mínimamente empleables para empleabilidad, y eso es un riesgo tremendo que tenemos en esta dicotomía en lo que es el mundo universitario y el mundo empresarial. Nos encontramos un gran número de profesores, de profesorado, que no conocen la realidad empresarial, y esto es un tremendo riesgo. Nos encontramos con un montón de egresados que no han tenido ni el más mínimo contacto práctico con entornos empresariales, y esto es un tremendo error. Nos encontramos con muchos egresados que no han tenido ni un mínimo contacto internacional. Y cuando digo contacto internacional, a mí me parece que los convenios Erasmus, los convenios internacionales, los convenios de participación, como tenéis vosotros con la Escuela de Ingenieros francesa, es muy enriquecedor porque maduras desde una perspectiva personal y profesional. No solamente vale el conocimiento, sino que una vez más vale muchísimo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Y también os diría que nos encontramos con un entorno de investigación en muchos casos muy desligado de la realidad empresarial y de la perspectiva empresarial que tiene que ver con cómo un proyecto de investigación tiene que regirse bajo unos criterios de rentabilidad, de coste y de oportunidad de negocio. Con lo cual, en todos esos ámbitos, durante lo que es la vida universitaria de los jóvenes, creo que tenemos todavía oportunidades de mejorar. Y cuidado que aquí el pecado no lo tiene solamente la universidad, el pecado lo tiene la universidad, lo tiene la empresa, lo tiene la administración, porque no tenemos un sistema bien estructurado y tenemos un sistema más voluntarista que continuado y procedimentado para que esto suceda. Fijaos que hemos intentado en muchas ocasiones acercar al profesorado al mundo empresarial, pero no lo hacemos de forma sistemática y estructurada. A las empresas también nos da pereza, por eso te digo que también tenemos mucho en nuestro pecado. ¿Por qué? Porque hay iniciativas de incorporar a los profesores al entorno empresarial durante los meses de verano, en los que la intensidad formativa es menor, pero esto requiere un esfuerzo de estructurar
bien el proceso y el programa desde la empresa y desde la universidad. No lo tenemos bien estructurado. Creemos que lo que es incluso en la participación de la conformación de los programas educativos y de los grados, tendríamos que tener muchísima más interconexión universidad y empresa para que los grados vayan evolucionando con muchísima más rapidez, porque si no lo que nos encontramos es que hay un proceso mucho más reactivo de acostumbramiento y de adaptación de los programas educativos a lo que necesitamos, con lo cual, una vez más, proceso mucho más estructurado de toma de decisión conjunta de la universidad y de la empresa conjuntamente en todos los programas formativos. Todo el sistema de estudiantes en prácticas adolece, una vez más, de estructura y de proceso desde el ámbito, yo os diría que casi que de la administración. Yo creo que hemos conseguido bastante éxito, yo os diría que por lo menos desde la experiencia de Repsol hasta mucho éxito en los programas de la FP Dual. Lo tenemos perfectamente estructurado con las escuelas formativas. Hay un tutor, hay un programa formativo, hay unos momentos de evaluación, hay una evaluación de salida, hay unos niveles de capacitación y está muy bien estructurado, escuela formativa junto con empresa. Os diría que hasta en el mundo del doctorando, y lo que por lo menos yo conozco más, que es el doctorando industrial, también lo tenemos muy bien estructurado. Pero ahí se ha quedado todo el entorno de becas curriculares y de prácticas de estudiantes, que cada universidad lo hace con su mejor voluntad y con su mejor entendimiento, pero nos queda mucho recorrido para estructurarlo bien. Y ahí yo creo que tenemos pues, una gran oportunidad de mejora. Y yo os diría que esto en lo que es la parte educativa tradicional. Pero fijaos que yo os decía que para mí la gran riqueza del sistema productivo actual es que requiere de profesionales que son capaces de continuar toda su vida aprendiendo. Y aquí hay una oportunidad para la empresa, pero hay una tremenda oportunidad para la universidad y que yo creo que estamos empezando a trabajar, pero nos queda mucho recorrido. La universidad nos tiene que acompañar a lo largo de todo el ciclo de desarrollo profesional durante toda la vida de nuestros trabajadores, durante toda la vida. La universidad no puede parar en el grado y en el posgrado y tiene que evolucionar en muchas cosas. Nosotros estamos desarrollando programas de formación para nuestros profesionales pues en disciplinas que nos hacen mucha falta. Y os pongo algún ejemplo. Yo participé en un programa de transformación del entorno de movilidad Repsol, que lo iniciamos pues allá por el año 2014. Y en aquel momento algunos fuimos conscientes de lo que nos faltaba en capacitación de nuestros profesionales para lo que queríamos hacer. No habíamos sido conscientes, decíamos, oye, tenemos un equipo comercial excelente, tenemos un equipo de desarrollo de negocio excelente, tenemos un entorno de planificación de control excelente. Sí, pero no lo que necesitábamos para dar el salto precisamente a cómo queríamos cambiar nuestra aproximación al cliente, nuestra aproximación a la tecnología que requería el cliente. Y empezamos a pensar cómo evolucionábamos esas capacidades. Bueno, pues ahora mismo tenemos en marcha un programa de capacitación para nuestros empleados, y son empleados, pues, algunos tan maduritos como yo, que requieren muchísima adecuación en el entendimiento de qué es esto de la digitalización. Y hemos desarrollado la Repsol Data School. Y la Repsol Data School la hemos desarrollado con una escuela de negocios. Y esa escuela de negocios nos está facilitando un programa muy hecho a medida para nuestros profesionales en tres niveles de capacitación y con dos perspectivas, uno más de experto y otra más de negocio. Y es un programa hecho a medida. Nosotros hablamos ahora mucho también de la capacidad de hacer reskilling y upskilling en base a lo que llamamos los nanokrados o las microacreditaciones, que algunas universidades ya las están empezando a trabajar con nosotros. Y son programas de capacitación express muy focalizados en una necesidad que tenemos. Ya no es la idea del posgrado tan largo, sino que son ideas de capacitaciones en módulos muchísimo más cortos. Y ahí yo creo que tenemos una gran oportunidad de desarrollo y además una gran oportunidad de negocio incluso para las universidades, porque os necesitamos muchísimo a lo largo de toda la vida profesional. Muchas gracias, Carmen. Voy a preguntar ahora a Lucía. Tú, recién graduada en esta universidad, conseguiste hace poquito el máster en Ingeniería Industrial. Ahora estás trabajando con nosotros como doctoranda o como investigadora en formación. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que demandan los jóvenes recién egresados de su primer empleador? Y teniendo en cuenta además que tu primer empleador ha sido comillas. Exacto. Bueno, buenos días a todos en primer lugar. Y creo que esta pregunta además encaja muy bien con justo lo que estaba contando Carmen en cuanto a la empresa, ¿no? ¿Qué busca la empresa en la universidad? Pues creo que la pregunta inmediata a continuación es, vale, ¿qué buscan los recién egresados o los estudiantes, en este caso de ingeniería, que están buscando sus primeras prácticas o su primer empleo, ¿no? Entonces, si podemos poner en pantalla la presentación que teníamos preparada.
y si no, continúo sin ella, no pasa nada, nos adaptamos. Bien, pues esta pregunta fue encuestada por Universum, que no sé si os suena, se dedica a hacer encuestas a los estudiantes recién egresados de potencias, de las 12 potencias económicas a nivel mundial, y encuestaron aproximadamente a 240.000 estudiantes, tanto de la rama de business como de ingeniería, y centrándonos en las respuestas que dieron los alumnos de ingeniería, se definieron una serie de características o atributos que buscan en las empresas. Bueno, en primer lugar, tenemos que sea un ambiente de trabajo cómodo, amable, en el que se encuentren a gusto para desarrollar todas sus habilidades. Por otro lugar, tenemos también que tengan una proyección y un desarrollo profesional, pero también personal. Es algo, aquí los tenemos. Creo que no se ven demasiado bien, pero bueno, más o menos los voy siguiendo. La parte superior de la pantalla. Que puedan desarrollarse tanto a nivel profesional como a nivel personal, no quedarse estancados realizando una tarea y que esa tarea también les permita poder hacer un descubrimiento interior, un camino interior en la empresa en la que estén. Por otro lado, que sea un empleo seguro, entendiendo como empleo seguro no un contrato de prácticas de 2 años, por el que todos al final tenemos que pasar, ¿no? Pero que haya esa proyección de poder decir o poder saber que cuando acabe mis prácticas, si he encajado con la empresa y si la empresa encaja conmigo, podemos continuar a largo plazo esta trayectoria. Por otro lado, una perspectiva de ingresos futuros alta. Aquí me vais a permitir que haga una pequeña nota. Vamos a hablar de salarios, ingresos. Todos entendemos que lo que solemos ganar los ingenieros de media es un buen salario, ¿no?, para cómo suele estar la sociedad configurada, pero bueno, entendamos que ingresos altos en ingenieros son buenos ingresos. Después, innovación, algo también relacionado con lo que ha dicho Carmen de la digitalización, ¿no?, inteligencia artificial, todo el tema del data analytics y demás, que está tan en boca de todos hoy en día y más desde el punto de vista ingenieril. Un salario competitivo base, sobre todo cuando empiezas a dar tus primeros pasos fuera de la universidad, ¿no?, que ya buscas un poco el querer independizarte, el querer volar solo, dejar de depender de papá y mamá para todo. Entonces, eso es importante, saber que poco a poco, aunque obviamente no puedes empezar ganando lo que gana un senior, pero que tienes esa perspectiva y que tienes esa base para empezar a construir desde ahí. Y por último, un entorno de trabajo creativo y dinámico. Como he comentado, esto también está muy relacionado con que sea un entorno de trabajo cómodo, flexible, en el que no estés realizando todos los días la misma tarea por sistema y aunque acabes un proyecto, en el siguiente proyecto que te toque vas a realizar lo mismo, ¿no? Eso es un poco lo que demandan los estudiantes de ingeniería cuando van a buscar su primer empleo. Entonces, ahora la pregunta que yo me hice a partir de aquí es, muy bien, esto es nuestra demanda, a la que yo también obviamente me sumo, ¿y por qué entonces la universidad no suele aparecer en las encuestas como una opción de empleo preferida o a la que los estudiantes suelen apuntar, ¿no? ¿Qué pasa o cuáles son las barreras que los estudiantes encontramos para decantarnos por la universidad como un empleo futuro? Pues en la parte inferior de la pantalla podemos ver, en base a los criterios más objetivos que he podido seleccionar y a los cuales os expondré a continuación, un poco el por qué yo creo de esa decisión, y en algunos estoy de acuerdo y en otros no tanto. De hecho, yo estoy trabajando en la universidad como primer empleo. Entonces, podemos ver un entorno de trabajo amable, por supuesto, y más, si me permitís la puntillita, si has estudiado en esta casa, como es mi caso. Conoces cómo se trabaja aquí, conoces a los profesionales, profesores, investigadores que forman parte de la universidad, los objetivos, la misión, los valores. Entonces, eso lo hace mucho más fácil. Ya has vencido ese periodo de adaptación que tienes que tener con toda empresa, ¿no?, de ver si la empresa encaja en ti y si tú encajas en la empresa. Si has estado aquí estudiando durante 6 años, lo más probable es que lo hayas hecho, que lo hayas pasado lo mejor posible y que haya habido una comunión entre universidad y empresa. Entonces, quedarte aquí te asegura, ¿no?, que esa parte ya la has vencido y que vas a tener un entorno de trabajo cómodo, amable y en el que encajáis perfectamente. En caso de que decidas hacer el doctorado o trabajar en una universidad en la cual no has estudiado, bueno, siempre tienes que ser consciente de que existe la posibilidad de que este punto no se vaya a cumplir, ¿no?, y que por motivos, te des cuenta de que el método de trabajo no encaja contigo o que a lo mejor no buscáis lo mismo. Pero bueno, yo creo que en general este es un punto muy positivo que suele cumplirse. A continuación, la característica de un empleo seguro.
¿Por qué está en amarillo? Porque se cumple y no. Es decir, a un corto o medio plazo, una vez que tú empiezas a hacer la tesis doctoral, la puedes dejar a medias, lo cual es muy raro, así que no vamos a entrar en ese caso, pero tú te aseguras que durante 3 años a tiempo completo o 4 o 5 años trabajando a tiempo parcial en la tesis doctoral, tienes un empleo en la universidad. Estás investigando para la universidad y, por lo tanto, percibiendo un salario por ello. ¿Qué pasa una vez que acabas la tesis doctoral? Y aquí es cuando viene un poco el contra. Que no siempre o no tiene por qué darse la situación de que en ese momento el centro investigador en el que tú ya se está trabajando tenga una plaza reservada para ti y te puedas quedar como investigador senior, o que a lo mejor tú quieres ir a la universidad en vez de seguir con la investigación, pero la universidad no tiene plazas, porque esto no es según demanda, es según se liberen las plazas. Entonces, a largo plazo es un poco más complicado poder asegurar un empleo en la universidad, no imposible, pero como existe esa incertidumbre, de ahí que sea un punto que no se cumple 100%, ¿no? Como en el caso anterior. Para continuar, tenemos el desarrollo profesional y personal. Yo creo que este es el punto para mí más importante y que en mi caso personalmente ha sido uno de los que más he ponderado a la hora de realizar mi decisión. Y es el desarrollo profesional. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? En cuanto a que realizando una tesis doctoral te conviertes en experto de un tema en el cual estás investigando durante bastante tiempo y además aportas algo a la comunidad científica que nadie había aportado hasta ahora, ¿no? Ese punto de originalidad que tiene que tener tu tesis doctoral. Y durante todo ese camino, el desarrollo profesional yo creo que es muy comparable, más que comparable, con el que puedas tener en cualquier empresa. ¿Por qué? Porque la tesis doctoral, uno de los contras que tiene es que es un trabajo hasta cierto punto muy solitario, ¿no? Tú tienes tus compañeros de área, tienes tus supervisores, tus jefes, pero al final llega un punto en el que estás tú frente al problema, frente a cómo plantear el problema, cómo buscar las soluciones, y muchas veces no puedes recibir más que consejos. La solución última, la metodología, la tienes que definir tú. Y ese proceso puede llegar a ser desesperante, te puedes venir abajo, puedes un millón de cosas, pero creo que en valor absoluto el incremento siempre es positivo. Y lo que aprendes tanto a nivel técnico como a nivel personal tuyo, de cómo eres capaz de afrontar los problemas, de plantearlos, creo que es uno de los puntos más fuertes de la opción de realizar una tesis doctoral según acabas la universidad. Después, ingresos económicos elevados en un futuro. Bueno, aquí tenemos a varios profesores de la universidad y creo que están de acuerdo conmigo que millonario no te haces trabajando como profesor de la universidad. Ojalá, y estaría más que justificado, pero no te haces. Entonces, ¿por qué sí? No. Porque no se gana mal, volvemos al tema de los salarios, aquí es un poco complejo medirlo, ¿no? No se gana mal, pero obviamente yo creo que a igualdad de años trabajando en una empresa y en una universidad, el salario no llega a ser comparable, ¿no? En cualquier empresa privada, según tú vas escalando en responsabilidad, obviamente el salario escala también en consecuencia y se pueden llegar a alcanzar salarios mucho más altos, que yo creo que es a lo que nos referimos los estudiantes cuando decimos que lo que buscamos es unos salarios altos en el futuro, que no creo que sea algo malo y que me parece que tiene todo el sentido, ¿no? Después, en cuanto a la innovación, bueno, sin duda alguna, es lo que he comentado en relación al desarrollo profesional. Lo que estás haciendo es buscar cómo aportar mediante la innovación, la creatividad, tu granito de arena a la comunidad científica, que probablemente tu tesis doctoral, respecto a todo el conocimiento que pueda haber en el mundo científico, sea efectivamente un granito de arena. Pero ese punto de innovación, de buscar nuevas técnicas, nuevas metodologías, cómo plantear un teorema pero a una aplicación distinta, eso es algo que, a no ser que trabajes en un centro de investigación de una empresa privada, no lo vas a tener en tu día a día, probablemente en una empresa donde la metodología, los procesos están muy bien definidos y solo un grupo reducido que forma parte de la empresa, normalmente los centros de innovación e investigación de ellas, se dedican a ver cómo cambiar las cosas y cómo hacerlas más eficientes, ¿no? Pues eso al final, la innovación en la tesis doctoral es el pan de cada día. Después, un salario competitivo base. Aquí, si os dais cuenta, es el único punto negativo que veo desde el principio y no es para hacer un alegato para que me suban el sueldo, aunque no estaría mal, pero no va por ese camino, sino porque aquí lo que he hecho es, de nuevo, no hablar en términos absolutos, sino en términos relativos de lo que puede ganar un estudiante de doctorado en la universidad, ya bien sea financiado en base de proyectos o por la propia universidad o con financiación pública, eso me da igual, y lo que puede ganar un recién egresado en cualquier empresa privada, ¿vale?
Creo que en este sentido la universidad, cualquiera de ellas, no ICAI, no es competitiva respecto a lo que ofrecen las empresas privadas, ya bien sea porque el trabajo porque es un entorno de trabajo más pequeño o por los motivos que sean, pero en lo que en una consultora o en una empresa más grande puedes acabar ganando durante los 2 primeros años, a lo mejor estás en torno a 5.000, 6.000 euros por debajo durante tus 2 primeros años del doctorado. Entonces, en ese sentido, habría que intentar hacer un esfuerzo, no sé si bien a base de seguir promocionando la innovación por parte de las instituciones públicas o que la universidad sea consciente de que el doctorado al final es una fuente muy importante para sus profesionales, para poder seguir formando profesionales, pero habría que fomentar más este punto porque sin duda alguna para los recién egresados es muy, muy, muy importante. Y por último, el entorno creativo, un entorno de trabajo creativo y dinámico. Creativo sí, por lo que vengo comentando del tema de la innovación, cómo tienes que buscar tú la solución al problema, plantearlo y demás. Ahora, dinámico, no mucho, porque al final estás 3 años, como he comentado, a tiempo completo, 4 o 5 años, trabajando solamente en tu tema, en tu tesis, intentando darle solución al problema. Entonces llega un punto que puede crear cierto hastío, ¿no? Acabas harta del tema, de decir, bueno, ya esto, ¿qué más voy a aprender de ello? ¿Qué más puedo saber? Pero bueno, por eso ese aspa amarilla, pero en conclusión yo creo que uno de los grandes elementos que falta por parte de la universidad de cara a los alumnos para poder seguir captando talento, porque el talento está ahí y lo tenemos aquí en ICAI, lo tenemos en cualquier universidad, es darse a conocer y hacer ver que el trabajo de la tesis doctoral, con todos los puntos negativos que he comentado y que son una realidad, tiene otros muchos beneficios que no se ponderan, obviamente, hoy en día no se están ponderando de la misma forma que todos los aspectos negativos. Muchas gracias, Lucía. Álvaro, tú eres el que lleva el día a día de la Cátedra de Industria Conectada. ¿Qué es lo que aporta la cátedra a las empresas y qué es lo que aporta la cátedra a la universidad? Yo creo que es una muy buena experiencia y nos interesa tu comentario sobre eso. Sí. Bueno, en primer lugar quiero decir que llevo todo el rato que llevo hablando Lucía sin respirar porque yo soy su supervisor. Entonces yo dije, me podría aquí fusilar. No tengo ni la mesa delante para esconderme además, así que bueno. Bueno, vamos a la pregunta. La cátedra se fundó en 2017 como, digamos, con la idea de ser un foro en el que las empresas industriales y las empresas tecnológicas compartieran un poco sus dudas sobre todo el contexto en aquel momento se hablaba mucho de Industria 4.0, ahora se ha venido llamando más transformación digital, pero en todo caso, conceptualmente la idea es, digamos, mejorar proceso, producto, mejorar la industria mediante la aplicación de tecnologías digitales, apoyándote en datos, en dispositivos, etcétera. ¿Por qué nos ha resultado, bueno, fácil no, pero por qué no ha sido imposible conseguir este entendimiento? Porque por diseño nosotros teníamos, digamos, el impulso fundacional de 10 compañías, de las cuales 7 eran compañías industriales, además empresas importantes españolas. Bueno, de hecho, puedo deciroslas. Teníamos del sector energético a Endesa y a Enagas, de construcción Pladur, metal Acerinox, automoción Grupo Antolín y Gestamp, y teníamos una de embalaje que se llamaba 7 empresas industriales, a las que en 2020 hemos añadido a Repsol, Repsol, Carmen, a Sarugumi y a Prosegur, que oye, es una empresa de servicios, pero también nos ha aportado mucha riqueza a la hora de añadir un sector más, ¿no? Estas empresas, pues, os podéis imaginar, en aquella época estaban todavía intentando comprender cómo podían ellas subirse a ese carro, cómo podían aprovecharlo y, sobre todo, separar un poco lo que es el grano de la paja. Es decir, evidentemente no podemos pretender, o no creo que tenga ningún sentido que Acerinox se convierta en Google o ese tipo de cuestiones que parecía que era lo que muchas consultoras impulsaban a las industriales en aquella época, ¿no? Bueno, pues las sentamos en la mesa con 3 empresas de corte industrial, Indra, IBM y ABB. ABB además tiene una componente, además de tecnológica, tiene una componente industrial. Y así, pues, digamos,
empezamos a conseguir que las industriales, además de que las industriales comprendieran mejor cómo aprovechar todas las ventajas de la digitalización, pues que las tecnológicas comprendieran mejor también las verdaderas necesidades de las empresas industriales. Es decir, no llegar con un módulo de 6, 8 millones de euros a meter tecnologías disruptivas a una compañía, pues imaginaos, una compañía que esté fabricando una commodity que tiene que seguir funcionando con unos márgenes estrechos sin fallar. ¿Cómo lo hemos conseguido? Bueno, digamos que empezamos con un proceso, una dinámica prospectiva en el que empezamos a reflexionar y analizar distintos temas que eran muy relevantes para nuestros intereses, y usando un instrumento que funcionó muy bien, que era, digamos, orientado a la reflexión y a la divulgación, digamos, a tener una dinámica interna y otra componente hacia afuera, que fueron los eventos duales. Nosotros cogimos una serie de temáticas y fuimos planteando un evento público en el que pues, expertos en la materia en cuestión hablaban a pues, industriales de Madrid, estudiantes, etcétera, sobre las características de esa técnica, tecnología o lo que fuera. Y acto seguido teníamos un evento privado en el que reuníamos a todas las empresas patronos, a puerta cerrada en este caso, y empezábamos pues, a compartir experiencias y a que, digamos, un prescriptor en esa tecnología centrara el tema, luego compartíamos y teníamos una ronda de debate muy enriquecedor, seguida de, quizás lo más clave aquí, una fase de networking, ¿no? O sea, por ilustrarlo un poco, os voy a contar cómo fue el primer evento, que trató sobre la información en los datos, o sea, un tema muy central aquí, muy de base. Y en el evento público pues habló Carme Artigas, que hoy es además secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, sobre pues, todas las particularidades de cómo las empresas pueden apalancarse en el dato para mejorar su operativa o su aproximación a los clientes, etcétera. Y después Indra y Eugenio Sánchez, un investigador de la casa, pues plantearon un par de casos de éxito sobre analítica. Esto, pues, digamos que ayudó a que los estudiantes de ICAI, personal de empresas de la zona, comprendieran mejor el tema, y al día siguiente IBM, que es una empresa, como os podéis imaginar, con mucho expertise en esta materia, pues había preparado unos cuestionarios para encontrar el punto de madurez de todas las empresas de la cátedra. Nos sentamos, compartimos quiénes éramos en ese momento y a dónde queríamos ir en un determinado horizonte temporal, y al final pues, pues nos empezamos a conocer. En las conversaciones con gente de las empresas de la cátedra, ¿qué nos han dicho que les aportaba eso? ¿Por qué estaban tan a gusto con este tipo de dinámicas? Pues nos dijeron, mira, imagínate una tecnología en la que yo no tenía madurez ni la iba a tener en el corto plazo. Bueno, pues ahí conocí a la gente, a los prescriptores en esa tecnología, gente no solo de las tecnológicas, sino de las industriales que ya se habían subido al carro, y 2 años después, cuando me tocó a mí meterme en harina, ya sabía a quién llamar, tenía el tema medio centrado y todo fue mucho más suave. De manera que esa red que conseguimos constituir entre las personas de la cátedra y elementos externos que íbamos también metiendo en esas reflexiones, funcionó muy bien. ¿Qué más les hemos aportado? Bueno, el segundo tema que tratamos en el primer año de la cátedra fue el talento 4.0, ¿vale? Pues yo creo que no fue una sorpresa, pero lo que salió en aquella, digamos, jornada dual sí que fue llamativo. O sea, había y hay, yo creo, Carmen, tú eso lo sabes mejor que yo, una crisis de talento bestial. O sea, las empresas, el mensaje que nos transmitieron es: oye, no encontramos personal con las capacidades que necesitamos, que es lo que tú has dicho, el mensaje que has compartido también, Carmen. Entonces, eso, pues nosotros como centro de formación nos dio las claves para empezar a mitigar el problema, aunque por supuesto somos una escuela pequeña, no podemos, digamos, resolver el problema que hay en el tejido industrial español. Pero, ¿qué hicimos? Pues poner la antena, escuchar
las necesidades concretas de las empresas que teníamos sentadas en la cátedra, diseñar un programa de estudio, realimentarlo, o sea, darle una vuelta con ellas de nuevo y poner, que fue con lo que empezamos, un máster de industria conectada en la escuela. Un título propio, además, porque también, como ha dicho Carmen, ya no me repito más, prácticamente ha dicho todo lo que yo voy a decir, claro, solo faltaría. Hacía falta y hace falta que sea muy ágil, ¿vale? No puede ser que la ANECA llegue mañana y te diga, oye, no me cambies el título, que ya lo tienes aprobado, o para cambiármelo, prepárate, que vas a tener un overhead de trabajo de 6 meses a tiempo completo de una persona, ¿no? Entonces, un título propio, muy ágil, con las necesidades específicas que habíamos sondeado, que compartíamos, y apunto para allá porque está Juan Carlos, perdona, Juan Carlos, combinábamos y combinamos con el máster de Ingeniería Industrial, que coordina Juan Carlos. Entonces, de esa manera el enfoque era, oye, no vamos a renunciar al conocimiento de dominio o digamos, a darle al ingeniero las herramientas para el conocimiento profundo de dominio, pero vamos a añadir un perfil, un barniz, mejor dicho, con todas las cuestiones de digitalización, ¿vale? De manera que nuestros ingenieros del máster de Industria Conectada, que también son ingenieros industriales, pues sean capaces de mucho más rápido comprender cómo aportar valor en el nuevo contexto digital, ¿vale? Y esa fue la aproximación al mundo, digamos, junior, de personas que todavía no son egresados o que solo son graduadas, ¿no? Pero, por supuesto, también apareció el problema de la formación, o el reskilling, el upskilling o la formación a lo largo de toda la vida. Y ahí empezamos unos programas ejecutivos que, bueno, no funcionaron todo lo bien que esperábamos, aunque tampoco fueron un fracaso, pero fuimos iterando un poco hasta llegar a una fórmula que ahora está funcionando muy bien, que es el programa avanzado. No lo hemos llamado micromáster, pero conceptualmente es parecido. O sea, es un formato con muchos menos créditos que un máster de 60 ECTS y que está orientado a personal senior con la vocación de digamos, dirigir los procesos de transformación en su sector, en su empresa o la industria en general. Ese programa avanzado en liderazgo, industria conectada y transformación digital, pues ataca a perfiles con 10 años de experiencia, entre 5 y 15 años ha sido, digamos, la gran masa de personas que tenemos ahí. Formato ejecutivo, viernes y sábado, para que sea factible para ellos, solo 20 personas y articulado en torno a un caso con el que termina el programa, en el que terminan defendiendo al final del programa. Pues, digamos, esa ha sido nuestra apuesta para el personal más senior. Y ahora, uno que va a salir el curso que viene, vamos a atacar a egresados ya todavía junior con hasta 2 años de formación en un programa de más bajo nivel y muy modularizado también, con todas las facilidades para combinar con el trabajo, pero, de nuevo, un mensaje que ha transmitido Carmen, con mucho foco en cuestiones concretas muy útiles para este tipo de perfiles, ¿vale? Pues todo esto, Andrés, también se lo hemos dado a la cátedra. El máster de Industria Conectada, además, tiene prácticas obligatorias, con lo cual empiezan los estudiantes a aportar valor desde ya. Y luego, el último punto que enfatizaría es en la intersección entre la formación y la investigación. Hemos impulsado un laboratorio dentro de la cátedra, el CIC Lab, que llamamos, CIC son las siglas de la cátedra, en el que pues resolvemos problemas reales que nos plantean las empresas patrono con estudiantes. De manera que, bueno, lo que hacemos son grupos de idealmente 4 estudiantes que atacan, dirigidos, orientados por nosotros. Lucía también está en el ajo, por supuesto. Atacan problemas reales de la industria. ¿Por qué 4? Bueno, porque si pones a un chico solo con un problema de estos, lo vas a amargar. Pero cuando son 4, es increíble cómo, bueno, ya sabéis, digamos, la suma de talento no es lineal ahí, ¿no? Aquí, de hecho, con Resol tuvimos un par de problemas que resolvimos en el verano del 20, Endesa, el Grupo Antolín. Nos ha ayudado a, digamos, hacer investigación muy
aterrizada a los problemas reales de la industria, y a la industria le permite, digamos, arrancar líneas de trabajo que a lo mejor no tienen la posibilidad de mover con sus recursos internos, pero que con digamos, los nuestros las lanzan. Y nos han dado un feedback buenísimo sobre la dinámica y sobre, digamos, lo que les aporta esa frescura que tienen los estudiantes de este nivel, que todavía no tienen tanto sesgo como los perfiles que ya llevamos 15 o 20 años en el mundo laboral, ¿no? Esto funciona muy bien. Y por último, que se me quedaba uno, en la intersección, digamos, entre innovación y formación. Llevamos 5 ediciones del Hackathon de Industria Conectada, en el que, de nuevo, la industria, las empresas patrono y otras ponen un reto, pero ese se resuelve en 2 días. O sea, simplemente se resuelve en la fase conceptual. El que gana habitualmente presenta al comité de dirección de la empresa, y además suelen tener la oportunidad de desarrollar la idea o algo basado en esa idea dentro de la empresa, ¿vale? Todo eso, digamos que ha sido el enfoque nuestro para acercar empresa y universidad, ¿vale? ¿Qué nos ha aportado el patronato a nosotros? Pues ya te lo estaba diciendo. O sea, todas esas señales de qué es lo que pasa en la industria de verdad, para que no estemos nosotros elucubrando aquí con las cosas que nos gustan a los académicos, que ya sabéis que como nos dejéis 2 años solos, podemos acabar en un punto indeterminado, ¿no? No, nosotros tenemos esas señales de la industria que nos hacen un poco ir convergiendo al día a día de las compañías industriales y de las tecnológicas. Eso para nosotros tiene un valor también increíble. Bueno, eso... Muchas gracias, Álvaro. Juan Carlos, tú como jefe de estudios, como responsable del máster, las prácticas son muy bien vistas por las empresas, son muy bien vistas por los alumnos. ¿Deben ser obligatorias? Bueno, vamos a ver. Esto depende. Además, bueno, me ha venido genial la que ha comentado Carmen o Lucía o Álvaro, porque muchos de los aspectos que han tocado pues justamente están relacionados con esto. Bueno, yo claramente, voy primero a dar mi opinión personal y luego ya pongo una postura un poco más institucional, ¿no? Yo creo que las prácticas son fundamentales, es decir, luego estará la pregunta que son obligatorias o no, que discutiremos más tarde, pero desde luego aportan muchísimo a los estudiantes. Es decir, Carmen lo comentaba, ¿no? Es decir, necesitamos alumnos que tengan experiencia profesional o prácticas previas. Por dar algún dato, por ejemplo, nuestros alumnos de ICAI, tanto entre grado y máster, probablemente cuando terminan el programa de 6 años, diría yo que el 80% casi han hecho prácticas en empresa. Con lo cual, además es parte del ADN de ICAI, es decir, ICAI está enfocado al aprendizaje práctico, es decir, tanto por sus laboratorios, casi todas las asignaturas que tenemos, o muchísimas de ellas, hay un aprendizaje práctico en los laboratorios. Como decíamos, muchos de los alumnos hacen prácticas, por lo cual está claramente que vamos por ahí. Luego también se ha comentado, creo que lo ha comentado Carmen también, el tema de la internacionalización. Es decir, necesitamos alumnos que tengan experiencia en internacionalización. Pues vuelvo a lo mismo, es decir, tanto entre grado y máster, aquí está el jefe de estudios también del grado, me atrevo a decir no el 100%, pero a lo mejor el 90% entre los alumnos de grado y máster tienen experiencia internacional previa. Porque diría yo que el 50% de los alumnos de grado, industrial estoy hablando en este instante, aunque se puede extrapolar a teleco, hacen intercambios internacionales, y cuando estamos en máster, pues diría que casi el 50% también lo hacen. Y el otro 50% no es que no quiera hacerlo, es que, por ejemplo, está en lo que ha comentado Álvaro, es decir, combinan sus estudios de industriales con otros programas que les habilitan, digamos, profesionalmente también. Entonces, claramente, es decir, la formación a través de las prácticas junto con la internacionalización son aspectos súper importantes a la hora de la empleabilidad, ¿no? Por presumir, en el ranking QS publicado el año pasado, Comillas es la primera universidad en España en empleabilidad y la séptima en el mundo, ¿no? Es decir, creo que aportamos
muchísimo en esos dos aspectos a que nuestros alumnos tengan ese nivel de empleabilidad. Incluso lo extrapolaría toda la universidad, no solamente la Escuela de Ingenieros, ¿no? Relacionado un poco también con el tema de la internalización y un poco también algún comentario que ha hecho Álvaro de la formación que tienen los alumnos, nosotros tenemos muchos programas de doble titulación. Carmen, por ejemplo, es un ejemplo de ella, pero no solo en Francia. Es decir, tenemos programas de doble título, tanto en Alemania como en Estados Unidos, ¿no? Lo cual también pues, les aporta muchísimo en este caso. Hay otra cosa que ha hecho Carmen, que ahí quería hacer algún comentario respecto a un poco la relación que hay entre el profesorado, ¿no? Es decir, y la empresa, ¿no? Que también un poco ha comentado Álvaro. Gracias, eso me escucha mejor. Que ha comentado Álvaro, ¿no? Que es la relación que tienen nuestros profesores o el profesorado con las empresas, ¿no? A la hora de aportar valor en ambos sentidos, ¿no? Sí, me alegro, me acerco un poquito más. Ahí mejor, ¿no? Vale. En este caso, también como decía Álvaro, es decir, tenemos muchos profesores que hacen investigación, pero hacen investigación aplicada. Incluso los doctorandos, y Lucía es un ejemplo, muchos de sus doctorados van asociados a proyectos que se hacen junto a la empresa, con lo cual se hace una investigación aplicada que se puede extrapolar claramente hacia la industria, ¿no? Lo que también quería comentar respecto a esto también es, y aquí sí que me pongo un poco para demandarle a la empresa, es decir, la valoración que hacen las empresas del doctorado, que yo creo que en España no se hace. Es decir, nosotros, como comentaba antes de las dobles titulaciones, tenemos doble titulación en Estados Unidos pues, con Columbia, con Georgia Tech, con el Instituto Tecnológico de Illinois, y en sus presentaciones a los alumnos, que a mí me llama mucho la atención, cuando muestran los datos, dicen cuánto gana un graduado, un bachelor, cuánto gana un alumno con nivel de máster y cuánto gana un alumno con nivel de doctorado. Y evidentemente no es lo mismo. Según sube el nivel académico, el salario es más alto. De hecho, hasta hacen un estudio, pues calcular el punto muerto de cuánto te cuesta la carrera y dependiendo del puesto que tengas, cuánto vas a recuperar la inversión, ¿no? Y yo creo que en Alemania es otro sitio donde claramente en la industria un doctor es totalmente reconocido y tiene un puesto relevante, y aquí no se hace. Es mi opinión personal, ¿eh? Puedo estar equivocado y bueno, por eso lo podemos debatir, ¿no? Entonces yo creo que también se le debe dar más valor para que los propios alumnos de doctorado vean el doctorado como algo atractivo y que les aporta y que no nos perdemos a veces en temas puramente académicos, sino que realmente estamos solucionando problemas de la industria, ¿no? Con personas muy cualificadas y con un alto nivel académico. También relacionado con esto, el desarrollo de los planes de estudio. Es que de verdad que, Carmen, todo lo que has dicho, la verdad, me da pie a enfocarlo y enfocarlo desde el punto de vista de CAI. Nosotros en la formación de nuestros alumnos, tanto en grado como en máster, intentamos aportar en muchas de las cosas que he dicho, es decir, en sus habilidades interpersonales, en las soft skills, en el aprendizaje práctico, a través de lo que he comentado antes, prácticas, laboratorios y en la internacionalización. ¿Para qué? Para que sean, perdón, casi utilizo la palabra producto, un valor muy atractivo a las empresas. De hecho, por ejemplo, tenemos un diploma de habilidades comunicativas personales y profesionales a lo largo del grado para desarrollar estas habilidades interpersonales. Dentro de los planes de estudios de máster también tiene una serie de asignaturas para reforzar, digamos, esto. Y siempre además lo intentamos enfocar con el apoyo de la empresa. El ejemplo que ha puesto Álvaro con el máster en Industria Conectada lo tenemos en otros másteres, tanto que también se combinan con industriales y con teleco, ¿no? Por ejemplo, tenemos el máster en Big Data o el máster en ciberseguridad que se han desarrollado en colaboración con la industria, con las empresas. De hecho, yo antes por aquí también su director académico, etcétera, hemos ido a empresas para decirles, como también decía Álvaro, qué os hace falta, ¿vale? ¿Qué os hace falta? Y en función de eso vamos a desarrollar nuestros programas. Por la parte de industriales, el máster de Industria Conectada, el máster de Ingeniería para Movilidad y Seguridad, el máster en Transición Energética y Medio Ambiente y Transición Energética, etcétera. Es decir, pero en todos los casos hemos ido a la industria y les hemos preguntado, ¿qué os hace falta? ¿Vale?
hay un punto egoísta también en esto. ¿Por qué hemos desarrollado todos estos másteres? Pues para apoyar un poco a industriales, porque ciertamente el máster en ingeniería industrial tiene ciertas limitaciones, porque es un título habilitante, hay una regulación, una legislación que le afecta y que tenemos que impartir una serie de contenidos, los que son, ¿vale? Que son iguales aquí o en otras instituciones académicas o similares. Pero nosotros hemos querido aportar con estos programas combinados, pues sacar un superingeniero, como decía antes Andrés, o dopado con esteroides, ¿no? Pero con esteroides que les van a ser muy útiles en su empleabilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor, y que ahí somos un caso excepcional, yo lo creo, pero mucho de esto que habéis comentado, desde el ámbito académico y desde el ámbito de la escuela, lo estamos haciendo sistemáticamente. Y aquí, en el ámbito que estoy, que hay mucha gente de empresa, también os pido ayuda. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un programa de prácticas internacionales, que para mí es el sumum, porque combina la experiencia internacional junto con la experiencia profesional, pero claro, requiere un trabajo y unos recursos por parte de la universidad, que intentamos abordar. También pido a la universidad más recursos para esto, pero también necesitamos el apoyo de las empresas, ¿vale? Para que nos puedan, digamos, apoyar para desarrollar esto. Esto va creciendo. El año pasado, bueno, coincidió con la pandemia, el COVID, sí nos paró un poco, pero hemos tenido casi 40, 45 alumnos haciendo este programa de prácticas internacionales. En su último semestre de curso, académicamente hacemos el esfuerzo para combinar ambas cosas y tienen pues, la posibilidad de cubrir una serie de créditos, bastantes, 18 concretamente, junto con el trabajo de fin de máster, haciendo prácticas en una empresa en el extranjero. Y desde luego esto, yo creo que pocos sitios ofrecen esto. Y desde luego la escuela y la universidad lo está haciendo. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Ahora ya tenemos alumnos de bachillerato o de secundaria. Ya no tenemos alumnos de la universidad. Javier o José Javier, ¿qué podemos hacer para fomentar, para promocionar, para difundir las bondades de la ingeniería en general y de la ingeniería especialmente, bueno, pues equilibrar más en cuanto a género la vocación o la intención al menos de ser ingeniero o ingeniera dentro de nuestros jóvenes de bachillerato? Muy bien, muchas gracias. En el trabajo que hemos presentado, que he hecho junto a Antonio Arenas y José Ramón Aranda, lo que hemos planteado es, primero, bueno, un vistazo al sector y en concreto de las matriculaciones, y hemos detectado, bueno, yo creo que no es una sorpresa, un descenso continuado en las matriculaciones de alumnos en STEM en general, en ingeniería en particular, ¿vale? Ahí los tres colaboramos en un comité de formación empresa dentro del Instituto de Ingeniería de España, representando a ICAI, y bueno, nos planteamos, bueno, ¿qué se puede hacer aquí, ¿no? Entonces empezamos a plantear diferentes actividades, una de las que se desarrollaron, además en plena pandemia, con la distancia. Bueno, descubrimos que para este formato también lo que es videoconferencia era bastante práctico, ¿no? Una serie de charlas de profesionales, ingenieros, que aportaban su experiencia pues a chavales de los últimos cursos de ESO y de bachillerato. Bueno, bastante, estamos hablando de varias sesiones con cientos de alumnos en total que estuvieron en esas charlas y yo creo que fue un éxito desde ese punto de vista. La reflexión que hemos visto es que efectivamente, bueno, es muy complicado llegar o motivar esas vocaciones a esas edades incluso. También en una reflexión posterior hemos visto que quizá en esas edades el pescado ya está vendido, como suele decirse, ¿no? Y hay que ir un poquito antes, ¿no? Hace poco yo estuve en la Semana de la Ciencia que organizamos en mi universidad, pues con una actividad, ¿no? para primaria, para alumnos de primaria. Y le llevas ahí unos robots y le hacías algún tipo de cosa, qué bonito y tal, ¿no? Y que, bueno, y es una manera lúdica, ¿vale? Pero de alguna manera demostrar pues lo que es la tecnología, en este caso en niños, niñas eran principalmente, curioso. Yo creo que le dimos un toque a la presentación así, bueno, más alegre o más festivo, no sé por qué, pero conseguimos un público de primaria, fundamentalmente niñas. Eso entronca con otra de las cosas que también está en el trabajo que hemos hecho, esto no es una profesión de hombres,
¿vale? Es muy manido, pero seguimos con los mismos ratios de a veces no llegamos al 30%, ¿no?, de mujeres con hombres. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues hay muchas razones, desde la más tierna infancia, donde los regalos, los roles culturales nos separan lo que hacen uno y lo que hacen otro, hasta cuando, no sé, queremos hacer algún tipo de publicidad, muestra nuestro trabajo como ingenieros y ponemos iconos que son hombres, el hombre con el casco, el señor con tal. Son detalles que nos pueden parecer que no son importantes, pero en el fondo hace que una parte de la población rechace o no se sienta parte de este colectivo, ¿no?, y de esta inquietud. Bueno, pues con estas labores de promoción se plantean decir, ¿vamos a visitar a colegios? Sí. ¿Vamos a visitar a niños más pequeños? También, con actividades adecuadas a ellos. ¿Qué más se ha puesto encima de la mesa? Pues otro proyecto que yo he compartido con mis compañeros que colaboran en el Instituto de Ingeniería de España es, bueno, tenemos un proyecto europeo que se llama Estimate Grade, que el planteamiento es, de poco nos sirve intentar fomentar en los chavales inquietudes en las STEM si los profesores no tienen competencias en STEM, ¿vale? Entonces, hay una alfabetización digital o alfabetización en general de las STEM que es necesario que los profesores de infantil o primaria tengan para poder transmitirla a los niños. No pretendemos, estaría ideal, ¿no?, que hubiera una asignatura en los planes de estudio que se llamara ingeniería, ¿vale? Hay historia, hay física, todas son importantes, pero no hay ingeniería. ¿Qué narices es la ingeniería?, se preguntará un niño, ¿vale? Es mi padre que vuelve allí y tal, que ha hecho durante todo el día. ¿Cómo llegamos a transmitir ese concepto? Bueno, pues una posibilidad es creando o permitiendo que los profesores tengan unas competencias adquiridas en STEM y por eso a la hora de montar una actividad con sus niños en una clase de infantil o de primaria no rechacen lo tecnológico, porque obviamente si les están muy distantes a ese conocimiento, pues no se meten en la harina de montar una actividad con este tipo de historias. Bueno, en realidad son varios frentes abiertos, ¿vale?, con diferentes edades y con diferentes medios se exponen cada uno, pero el objetivo es el mismo. Hay una desproporción muy grande entre lo que la empresa nos está pidiendo profesionales en STEM, y una parte muy importante de las ofertas de trabajo piden esas competencias, y entre las ofertas de trabajo más demandadas, casi todas las competencias de una manera o de otra tienen que ver con las STEM, y sin embargo tenemos una desconexión con, pues, a nivel de colegios e institutos y también a nivel de universidad, pero allá todo el mundo ha tomado su elección. Existe una desconexión con ese fomento de vocaciones, ¿vale? Entonces, pongamos las herramientas y sentémonos a esperar, porque obviamente es algo que a corto plazo no vamos a saber, ¿vale? Muchas gracias. La última, Carmen, tú en tu ponencia abres un poquito más el tema de fomentar vocaciones, incluso dices, no quiero hablar de vocaciones, quiero hablar más de perspectivas, de cómo abrir la mente, de cómo los alumnos se pueden decidir. Entonces, ¿por qué, digamos, los alumnos descartan o tienen menos orientación a estudiar estas carreras de ingeniería? Pues es una gran pregunta, porque según datos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, pues ha habido un descenso, que es lo que comentaban anteriormente, en el número de jóvenes que se interesan por hacer carreras de ingeniería, siendo esta cifra, de hecho, es de un 28% entre 2010 y 2016, y esta cifra se eleva en el caso de las chicas. Está bajando el interés por hacer carreras de ingeniería. Y hay un estudio que se llama El desafío de las vocaciones STEM, en el que se profundizan los motivos de esto. Ahí se ve que un porcentaje significativo de un 40% descarta estas carreras porque se entiende que son difíciles. Pero es que hay un porcentaje que es aún mayor, de un 65%, en el que se descartan por falta de orientación y falta de conocimiento. Y esta es como la gran reflexión que yo quiero traer hoy aquí, porque por un lado pienso que lo que no se conoce difícilmente se puede amar y elegir, y también porque para mí es una cuestión que atañe a los que estamos aquí y que incumbe a la comunidad de ingenieros de ICAI. Entonces, mi propuesta del día de hoy es una serie de 5 acciones que yo entiendo que están al alcance de los que estamos aquí, para que los jóvenes tengan más información y más orientación, y que puedan elegir o descartar las carreras de ingeniería, pero desde el conocimiento.
Entonces, la primera acción que yo propongo en realidad es un poco general y tiene que ver con quitarle peso a que cuando eliges la carrera estás tomando la gran decisión de tu vida, que es irreversible, que de ello depende la felicidad tuya y tu satisfacción de los próximos 60 años. Y yo sé que he dicho así suena exagerado, yo lo viví así y por el camino me he dado cuenta de que hay más jóvenes que lo viven así. Entonces, yo creo que no está de más recordar que el ser humano tiene derecho al error, tiene derecho al cambio de rumbo, que puede ser pequeño, mediano, grande. De hecho, hoy en día hablamos mucho de que va a haber cambios de rumbo porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Los cambios cada vez son más rápidos, así que con más motivo transmitir este mensaje, para que los jóvenes elijan desde la serenidad, no desde la presión y el miedo. Mi segunda propuesta es para mí uno de los grandes fuertes de la ingeniería, y es que las ingenierías en realidad tienen una gran cantidad de salidas. Hay carreras que tienen salidas más naturales, y estoy pensando pues, en medicina, en arquitectura, y ingeniería no es tanto el caso. O sea, yo cuando pienso en mis compañeros de carrera, pues hay una variedad, una riqueza de sectores, de roles, y esto es un punto muy fuerte, porque ahí tenemos muchas posibilidades para conectar intereses variados de jóvenes con posibilidades que ofrece la ingeniería. Entonces, esto hay que visibilizarlo. Mi tercera propuesta está relacionada con esto, y es que los ingenieros conversemos con los jóvenes en foros informales y formales sobre cómo es nuestro trabajo, o sea, de qué va esto de ser ingeniero en la práctica. Porque a veces, realmente muchas veces los jóvenes no saben en qué trabajan sus padres, qué hacen los mayores. Y bueno, no sé cómo fue vuestra experiencia cuando erais jóvenes o cómo es en vuestra relación con los jóvenes, pero cuando yo era joven esto era hablar de trabajo, pues para mí era bastante terrible, ¿no? Porque era casi como algo inquisitivo de, bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Y ante las respuestas era como, uff, no sabes de lo que estás hablando, mala idea, pasarás hambre. Entonces, claro, eso no favorece la conversación, favorece el juicio. Entonces, mi invitación es que cuando se hable con los jóvenes, pues que sea desde una postura más curiosa, ¿no? Y que si nos dan respuestas que no nos gustan, como quiero ser youtuber o cantante, pues aunque nos tengamos que retorcer un poco las tripas, pues hagamos preguntas del tipo, bueno, ¿y qué es lo que te gusta de ser youtuber? ¿Cómo te imaginas que es tu día a día? Porque ahí, en ese tipo de detalles, es donde está la información útil, donde los jóvenes se conocen y nosotros los conocemos y les podemos aportar. Y eso, bueno, pues en conversaciones incluso informales, pero también hacerlo de manera formal, pues proponerse para dar charlas en escuelas y contar de qué va esto de ser ingeniero. La cuarta propuesta que hago es ofrecer herramientas que existen por ahí para la orientación. Y en este sentido la sociedad ha mejorado mucho, en mi opinión. De hecho, la primera ley de orientación profesional en España es del año 2001, año en el que yo entré en ICAI. Fue tarde para mí, pero hay jóvenes que se pueden beneficiar de ello. Pero es que además en el sector privado también hay acciones maravillosas, y estoy pensando, por poner ejemplos, en la Fundación Bertelsmann, en la Junior Achievement, hay plataformas de identificación de talentos como My Way Pass, Club de Talentos, y son herramientas que están ahí, algunas son gratis, otras a precios muy asequibles. Démoselas a los jóvenes, porque a veces ellos nos damos por hecho que saben cosas que en realidad no saben. De verdad, la experiencia es un grado. Yo ojalá hubiera escuchado más a los mayores y ojalá me hubieran hablado más sobre estas cuestiones. Y ya la quinta propuesta es la de también, que va un poco en contra de nuestros intereses, pero sería dar información sobre otras profesiones, ¿no? Hay que estar abierto. Al final, no queremos que estudien ingeniería porque es bueno para el país, porque tiene salidas, sino porque tiene sentido para ellos. Entonces, pues sí, efectivamente, yo creo que es una cifra bastante alta que los jóvenes sepan tan poco sobre de qué va esto de ser ingeniero. Los que tenemos aquí, yo creo que tenemos a nuestro alcance muchas posibilidades y una responsabilidad, y aquí pues estas serían mis 5 propuestas de cómo podemos revertir la situación. Muchas gracias, Carmen.
Voy a lanzar una pregunta al público de la sala y al público que esté fuera viéndolo en streaming. La pregunta sería, ¿tiene sentido las prácticas curriculares? Es decir, ¿sí o no? Es decir, hay pros, hay contras, hay dificultades. Va a ser una mera orientación, una mera votación. ¿Sí o no tiene sentido las prácticas curriculares? Durante media hora, que es lo que nos falta para acabar, podéis votar y vemos al final del todo, justo antes de concluir, cuál es el resultado. Ahora va a ser vuestro turno. Es decir, cualquiera de la sala puede intentar hacer alguna pregunta para matizar algo, para discrepar o para apoyar alguna de las previas presentaciones, previas preguntas que básicamente estaban dirigidas al núcleo de la ponencia escrita que tenemos de los ponentes, pero me gustaría, digamos, esa interacción con los que estáis aquí en la sala. Si me permitís, la primera pregunta. Si quieres, no te importa, te identificas para Sí. que ellos te conozcan o para que... Soy Ramón Gómez de Olea, ingeniero del ICAI. Como muchos de aquí, evidentemente, estoy bastante conectado con el tema del talento por mi profesión y he hecho una labor bastante activa, como has dicho tú, de promoción de la ingeniería. Primero en mi familia, mis 3 hijos son ingenieros, 2 chicas, ingenieros del ICAI, y uno que no es de ICAI, es un traidor, pero es ingeniero aeroespacial. Yo quería hacer varias reflexiones en alto por si nos ayudan a hacer más preguntas. Una, respecto a la conversación de primero os agradezco muchísimo lo que habéis dicho porque creo que es muy relevante. Carmen, que la he embarcado yo con una colega mía que está aquí sentada a venir hoy y te agradezco muchísimo habernos ayudado. Creo que has puesto, digamos, el arranque absolutamente brillante de la conversación porque además lo han corroborado los demás intervinientes y a todos vosotros. De la conversación me ha faltado una reflexión de sociedad civil. La hemos concentrado mucho en qué es lo que hace falta y qué es lo que ICAI, la Universidad Comillas, está haciendo. Yo creo que la Universidad Comillas tiene una virtud importante, desarrollada más los últimos años, y lo digo por proximidad en muchas de las reflexiones, de agilidad. Es decir, la cátedra de Industria Conectada, los másters free, o sea, libres, digamos, flexibles y que se acoplan. Y eso es lo que me lleva a la reflexión que voy a hacer. El problema que existe es que tenemos todos que concienciarnos de otra cosa, y es que el problema regulatorio es absolutamente crucial en este país. Me gustaría entender si tenéis algún dato, incluso Carmen, en otros países donde estáis presentes, Repsol, de cómo está esta relación universidad-empresa, y lo que has comentado de los doctores alemanes. Todo esto tiene mucho que ver con un tema fundamentalmente de compromiso de los políticos. Es decir, yo el otro día oí a nuestro presidente decir que España tenía el mejor sistema eléctrico del mundo. Es muy posible, pero se lo han cargado. Entonces, si no tiene el mejor sistema eléctrico del mundo, porque tiene a los mejores ingenieros eléctricos del mundo. Muchos de ellos han nacido en esta casa. Entonces, ¿cómo podemos, el colectivo del ICAI, influir no solo en que ICAI lo haga bien, que lo está haciendo muy bien, sino en que el resto del país lo haga bien porque la regulación se relaje? La regulación es absurda. Es una regulación con un nivel de constreñimiento que es decimonónico. Entonces, quería ver vuestra opinión en esto y la opinión, Carmen, si tienes algún dato de cómo veis otros países que lo hagan mejor, ¿no?, desde el punto de vista de la relación universidad-empresa. También deciros que hay un estudio interesante que realiza la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que es una fundación que promovió Ana Botín de manera personal, que las conclusiones de este año hablan de que uno de los problemas fundamentales es la transferencia de la investigación a la realidad, y que realmente hay una percepción peor de la realidad en cuanto al número de proyectos, número de patentes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual también dar un mensaje positivo de que se están empezando a hacer cosas. Pero me preocupa mucho el constreñimiento regulatorio. Gracias. Carmen, si por alusiones quieres contestar, y si no también Juan Carlos, Intento contestar de lo que conozco. Vamos a ver, desde una perspectiva europea, fijaos que la Declaración de Bolonia del 99 tenía una ambición
de atracción de talento joven más orientada a la movilidad y a la consistencia de los planes de estudios en el entorno europeo. Y ahora un poco, oye, tenemos un espacio común europeo, nuestros estudiantes tienen que ser capaces de moverse y realizar estudios por todo el ámbito europeo, y además tenemos que atraer estudiantes de otras latitudes fuera de Europa para que el éxito de nuestros profesionales se enriquezca mucho más en un ámbito internacional mucho más global. Yo creo que fue una declaración de principios estupenda, pero que se ha quedado un poco corta. Y un poco corta porque no tenemos hoy por hoy esa consistencia en los sistemas educativos, ni siquiera dentro de Europa. Hay una asimetría total y absoluta. Estábamos hablando antes, cuando estábamos tomando el café, que sí que seguimos percibiendo que la aproximación universitaria que hay en muchos entornos europeos cercanos nuestros es diferente, totalmente diferente de la que hay en España. Ya hay sistemas educativos universitarios en Europa, en países muy cercanos, infinitamente más prácticos en el que ya no solamente desde la perspectiva del desarrollo de los programas universitarios, sino incluso en la práctica universitaria del día a día, está mucho más orientado a lo que van a ser las dinámicas empresariales. Eso por un lado. Antes hemos hablado, y ha hablado Juan Carlos, del tema de los doctorandos, y ha hablado también Álvaro del tema de los doctorandos. Ahí, una vez más, España está bastante más atrasado. Digo que está más atrasado porque si nos comparamos, por ejemplo, en el entorno americano, Estados Unidos, hay más de un 2% de profesionales que son doctores. Comparándonos con otros países de nuestro entorno, en Alemania está como en torno al 1,5%. En España ya no llega al 0,7%. No llega. Con lo cual, indudablemente, España tiene que dar un salto, y nosotros desde la empresa estamos reclamando también apoyo institucional, porque es que tiene que haber un entorno, como tú dices, regulatorio, que nos ayude a normalizar y a procedimentar en un ámbito más transversal todo lo que tiene que ver con el entorno de la investigación. Fijaos, os comparto un tema de lo que nos sentimos muy orgullosos, porque es que hace 15 días a nuestro Repsol Technology Lab le han otorgado una certificación europea que tiene que ver con el entorno de gestión de recursos humanos en la excelencia hacia la investigación. Es una certificación europea que hoy por hoy creo que solamente tiene en torno a 650 instituciones europeas, digo instituciones en general. En España me han dicho que son 124 instituciones las que lo tienen, y no hemos encontrado ninguna empresa. Son institutos de investigación, son universidades, pero ninguna empresa, con lo cual seguimos estando muy desligados de un entorno que puede impulsar muchísimo más la investigación desde un entorno mucho más práctico, de como decía Álvaro, si es que en el entorno de investigación lo que nos interesa es dar un entorno a los doctorandos que puedan tener un proyecto con unos objetivos empresariales, con unos objetivos en términos de gestión de futuro, pero que sea de muchísima más riqueza en el intercambio del futuro de ese proyecto de investigación, que se arranque con un criterio de coste, con un objetivo empresarial, pero que también veamos que luego tiene una ligazón en la escalabilidad a futuro y en la vuelta de ese doctorando en muchas ocasiones a la universidad para que se produzca esa fluidez. Yo creo que en España estamos más atrasados. Y es verdad que cuando luego ves cómo impulsamos desde las empresas, que tenemos muchísimas asignaturas pendientes, hacia el Ministerio, hacia los entornos gubernamentales, no lo estamos haciendo con procedimiento, con foco y con continuidad. Con lo cual, te diría que estamos más atrasados y que tenemos muchísimo que hacer también desde el entorno empresa y universidad, probablemente presionando a la Administración, porque si no, no lo van a hacer. Bueno, alguna en lo que ha comentado de algunos países también del entorno, en cómo gestionan esto desde un punto de vista académico. A lo mejor Carmen me puede corregir, ¿no? Pero en Francia, por ejemplo, en los planes de estudios, Damián también, échame una mano, es casi obligatorio, ¿no?, la realización de prácticas en los estudios, ¿no? 3 años. De hecho, además tiene una estrategia también, un poco lo que te dice Ramón o ha comentado Carmen, una estrategia a nivel nacional. Por ejemplo, ahora en el Paris-Saclay, ¿no?, que el polo que han construido de universidades, las empresas están integradas dentro de la universidad. O sea, grandes centros de investigación, etcétera, se han metido dentro de la universidad. El caso alemán también no son obligatorias. Yo, mis alumnos que hacen doble titulación, por ejemplo, en Aachen o en Múnich, las prácticas son obligatorias dentro de sus estudios de máster.
ciertamente también el tejido industrial que tiene alrededor puede absorber ese alto nivel de demanda de prácticas, porque si son obligatorias, evidentemente hay que ofrecérselas y cubrirlas. Y eso también es un desafío para las universidades. Le estuve leyendo cuando preparé la presentación que también afecta al entorno que tenemos en un informe que tiene la CRUE sobre la Universidad Española en cifras, que es el último, lo publicaron en diciembre del 2020, me sorprende, porque no es nuestra posición, desde luego, que era muy crítico incluso, algunos comentarios, con la realización de prácticas, con argumentos que yo no entiendo, ¿no? Por ejemplo, que si los alumnos se despistaban o que, entre comillas, como si se pudieran aprovechar a veces las empresas de los alumnos, ¿no? Lo cual me parece, claro, si eso es una opinión, pues mal vamos, ¿no? Pero fíjate, en ese sentido, yo creo que como falta ese paraguas institucional en cuanto a la ordenación de los procesos de prácticas para estudiantes universitarios, sí que tienes ese riesgo. Yo os lo comentaba porque en los programas que tenemos articulados, por ejemplo, para el FP Dual, nosotros como empleadores tenemos unas obligaciones hiperconcretas. Nosotros tenemos que presentar un tutor, nosotros tenemos que acordar con la escuela un programa formativo, y lo que tiene que tener muy claro la empresa es que esto no es mano de obra barata. Esto se trata de un proceso formativo pegado a la realidad empresarial. Pero si no se articula desde una perspectiva más institucional y global, lo que supone es, pues yo creo que cierta desmotivación muchas veces para los estudiantes que se encuentran con que llegan y no hay un plan claro para ellos en las prácticas. Y por otro lado, un trabajo burocrático administrativo para las empresas tremendas. Yo creo que todas las semanas firmo 2 o 3 acuerdos de colaboración con universidades. Es espectacular. Y cada uno tiene su dinámica, con lo cual lo que tenemos con ICAI no es lo mismo que lo que tenemos con la Carlos III, no es lo mismo que tenemos con la Politécnica, con lo cual a nosotros a nivel empresarial nos exige muchísimo esfuerzo de ordenar a todos esos estudiantes en prácticas que vamos acogiendo, con lo cual nos hace falta clarísimamente un marco de actuación que normalice la relación tanto para el universitario como para la universidad como para la empresa. Álvaro, querías... Sí, yo muy brevemente quería, agradecerte el apunte, Ramón, porque esto es fundamental. Y quería comentar un poco al hilo de lo que decía Carmen, que el tema, digamos que la prueba del 9 de que el sistema educativo español no está pegado a lo que necesita a la práctica de las empresas, no lo tenemos en la universidad solo. Eso se ve en el porcentaje de estudiantes que hay en la universidad, FP, etcétera. Es decir, el sistema suizo, por ejemplo, que funciona creo que bastante mejor que el nuestro, tiene un porcentaje de FPS bestial, porque en realidad, cuando hablábamos nosotros con las empresas, quizá el punto más asfixiante para ellas estaba ahí, no en los EQF 6, 7, 8, sino EQF 3, 4, 5. ¿Sabes? Entonces, habría de alguna manera que pensar cómo hacerlo para que, también apuntando a las vocaciones desde el principio, se desestigmatice a los estudiantes de FP, ¿vale? O sea, yo hablando con Lucas Sigris, un investigador suizo de aquí de la casa, me decía, oye, es que en Suiza casi es al revés. Si te ven haciendo una carrera te dicen, oye, ¿tú qué pasa? ¿Que no quieres trabajar o qué? ¿Qué te pasa a ti en la cabeza, ¿no? Y luego otro breve apunte, me gustaría creo que es importante que esto se mire desde el prisma de la ingeniería de control. Bueno, se ha ido el micro porque esto que voy a decir es un poco friki a lo mejor. De la ingeniería de control. Es decir, el sistema educativo tiene un retraso por diseño desde que se implementa cualquier tipo de política hasta que se empiezan a ver los resultados. Y puede ser incluso grande. Pueden ser 6, 7 años. Si hablamos de algún plan de educación para ingeniería o lo que sea. Entonces, digamos que o esperamos o tenemos sería importante quitar el debate político de la educación. Tenemos lucidez para plantear una regulación buena y esperar a que dé sus frutos, porque como a los 3 años digamos, oye, que aquí no ha pasado nada, ¿cómo va a pasar? Si es que no ha dado tiempo a que lleguen los resultados a la industria. Luego, por otro lado, también hablando de ingeniería de control, debería establecerse o hacer alguna reflexión sobre el mecanismo de realimentación o de evaluación de la bondad o no bondad de las políticas que se implementen. Es decir, digamos, debería definirse alguna señal, pues como en algunos sistemas de control así avanzados se llama señal de recompensa, que permita que aprendamos de las cosas que hemos hecho bien con un indicador
fiable de que lo hemos hecho bien y que aprendamos también de las cosas que hemos hecho mal con un indicador fiable de que lo hemos hecho mal. Es decir, yo creo que hay tanto por hacer y tanto que cambiar vamos, que es importantísimo que esta reflexión de una vez ya cale, vamos. ¿Alguna pregunta? Juan, bueno, Ignacio, por seniority. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es José Ignacio Pérez Arriaga, soy profesor aquí en ICAI y también en el MIT ahora, pero voy a hablar desde mi puesto en la Real Academia de Ingeniería de España, que es una institución en la que estamos allí gente pues bastante mayorcita y demás, pero una preocupación que tenemos es justamente lo que José Javier y Carmen Rieder han estado comentando sobre la falta de vocaciones sobre la ingeniería, ¿no? Entonces, ocurre que de hecho, el martes, hice una propuesta en el grupo de estudios de la Academia de Ingeniería que se aceptó y que vamos a hacerlo, pero me gustaría mucho conocer vuestras opiniones y contactar con vosotros sobre algo así como para atraer a gente joven a la ingeniería, estudiantes, algo así como ¿quieres transformar el mundo? Hazte ingeniero. O el ingeniero y los objetivos de desarrollo sostenible. Esto sería, en principio, un estudio de la Academia de Ingeniería, pero un estudio de la Academia de Ingeniería es algo que los jóvenes nunca verían. Sería un tocho que estaría en una biblioteca o un PDF que estaría en la base de datos de la Academia. Claro, el enfoque sería que haya un póster en un pasillo de un instituto con un QR donde haya una frase impactante, haya una figura impactante de estos temas y hacer ver que la ingeniería puede valer para un montón de cosas que pueden atraer a la gente. Y este sería un poco el punto de arranque y luego, pues por supuesto, llevar a un portal donde haya pues un conjunto de vídeos, actividades, etcétera. Bueno, pues esto de alguna forma también es un anuncio comercial de la charla que vamos a tener a las 4 de la tarde en una ponencia que va a haber esa tarde que va a tratar más o menos de estos temas. Pero me gustaría también saber o hablar después con vosotros de cómo podemos colaborar en esta iniciativa. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo parece que todo el rato voy sacando pecho por la escuela, pero también en mi trabajo, ¿no? La escuela también ha puesto su granito de arena en esto. Es decir, nosotros tenemos un campus tecnológico junto con la Fundación Salvador Soler, donde cerca de 1000 niños vienen todos los veranos donde les enseñamos qué hacen los ingenieros e intentamos promocionar las carreras STEM, ingeniería u otras, no necesariamente. De hecho, tienen una parte que hacen biología o biotecnología, que nosotros no tenemos una carrera de ese estilo, pero sí lo fomentamos. De hecho, me hablaba el otro día un responsable académico del IQS que nos tendría que pagar el resto de las universidades algo, o ayudarnos al menos, ¿no? ¿Queríais, Javier o Carmen? Bueno, sí, en la línea de lo que comentabas, nosotros ahora, por ejemplo, hay un proyecto en el que estamos planteando hacer una especie de laboratorio volante, por decirlo de alguna manera, ¿no? La idea es un poco ir a colegios, institutos, yo creo, insisto, más a colegios, niños más pequeños, y bueno, de una manera muy bonita, muy lúdica, ponerles en contacto con la tecnología, con conceptos que igual ellos no saben porque no se lo están contando a esa edad. Ese sería el gancho, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, efectivamente, pues ya tienes que entrar en las tecnologías que ellos usan, que están en pantallas y en vídeos y en píldoras y en otras actividades. Pero ese tipo de acercamiento yo creo que sí hay que hacerlo y hay que ir allí, hay que ir a los... Efectivamente, luego les puedes dar las referencias con un póster, con información, pero hay que ir allí, presentar un poco qué es esto de la ingeniería y en lo que comentas me parece el planteamiento de que cambia el mundo tal, me parece una idea, por mi parte, excepcional, vamos. Si quieres, te añado una pregunta que tienes de José Ramón Aranda. Si los museos tecnológicos virtuales... bueno, sí. Es otro tema, sí, en la misma línea, efectivamente. Es otro tema del que hemos tocado. El tema es los museos en España, no recuerdo la cifra porque la memoria es volátil, ¿vale? 700 y pico museos, de los cuales tecnológicos son 30, no sé, no es una cifra exacta, pero así proporcionalmente es así de ridículo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que queremos impulsar, o pensamos que tiene sentido impulsar, son precisamente esos museos tecnológicos. Cada museo tecnológico tiene un coste económico grande de inversión,
el material en muchos casos tiene que ser o lo tienen que ceder escuelas de ingeniería o, bueno, pues una propuesta, una posibilidad es creación de museos virtuales. Museos virtuales de tecnología que por un lado representen gráficamente cómo es pues, una máquina, pero también que mediante simulación la puedan ver cómo funciona, ¿vale? Y hacer un despiece y ver todas sus partes y ver. Entonces eso sería otra de las cosas que yo creo que está pendiente. La inversión en museo virtual obviamente es mucho menor, no es cero, ¿vale? Pero es mucho menor que en un museo. Pero también volvemos a lo mismo. Creo que por un lado tenemos que acercarlo físicamente a los sitios donde está la ingeniería o llevárselo a nosotros, pero por otro lado luego hay que crear información para lo que ellos diariamente consumen, que es, insisto, digital, ¿vale? Bueno o malo, pero es la realidad de la sociedad que tenemos ahora mismo. Yo quería comentar que en Barcelona, que es donde yo vivo, tenemos el Museo Cosmocaixa, que es un museo científico y tecnológico, que además tiene no sé cuántos años, pero bastantes, y mis hijos tienen 6 años y ya han estado allí varias veces. Está muy bien, así que, bueno, no... No es cero. Existen, ¿no? Existe, no es cero, pero son muy pocos. Bueno, sí, aquí había uno en Alcobendas, pero lo cerraron. Pues eso. Vale, eso no lo sabía. Y luego, Ignacio, un poco hilando con lo que tú decías, a mí lo del enfoque social de la ingeniería me parece súper valioso. Creo que esta tarde hay una ponencia sobre esto. Y además, en el estudio este que he comentado antes del desafío de las vocaciones STEM, una de las cosas que se saca a relucir es que en relación a las chicas, ellas valoran más que los chicos el sentir que su trabajo aporta a la sociedad. Entonces yo creo que esto, el visibilizar que la ingeniería, cómo transforma la sociedad de una manera positiva, hay que hacerlo, ¿no? Y pues ahí con las energías renovables tenemos un ejemplo, con la economía circular también, hay startups de enfoque social, pero que en el fondo tienen una base de ingeniería. Entonces yo es algo en lo que creo firmemente. Juan, me parece que tenías una pregunta. Me han pedido que me levante, por eso lo hago. Soy Juan Zaforas, exsecretario general de la Asociación y Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI, actualmente jubilado. Voy a hacer una reflexión y a lo mejor hay alguna pregunta al final, pero la reflexión es que en mi trayectoria he tenido mucha información y muchos datos sobre este tema y me llama la atención, y dejando claro primero que ICAI es una gota en un océano, porque ICAI es minoritario dentro de la sociedad española y los datos son apabullantes. Desde hace más de 10 años el número de matriculaciones en carreras STEM y en concreto en ingenierías va decayendo, pero de una manera impresionante. Por otra parte, la demanda desde las empresas de perfiles STEM va creciendo de una manera tremenda. Esto no es un solo problema de España, pasa en otros países. Lo que pasa es que otros países han hecho otras cosas y lo digo porque lo he vivido en primera persona, por ejemplo, cómo lo hizo Alemania. Alemania tiene calculado perfectamente cuáles son sus profesionales, los que van a salir, y cuáles van a ser sus necesidades. Y en esa matriz lo cuadra y dice, me faltan no sé cuántos. Hubo un momento en el que examinó el mundo y dijo, ¿dónde hay buenos profesionales de ingeniería? Y que voy a ir a por ellos. Y un país de los que eligió fue España. Yo recibía llamadas y visitas de la Cámara de Comercio alemana que venían con las empresas alemanas a fichar ingenieros españoles. Y de hecho se fueron muchísimos ingenieros españoles. Alemania, cuando está la crisis de Siria, lo primero que hace es irse a Siria a por todos los ingenieros. No solamente ingenieros, también médicos y demás. España, y lo digo como sociedad, no como ICAI, que sí que hace su labor y hace su pequeña labor aquí. Pero España no ha hecho absolutamente nada, nada absolutamente en todo este tiempo, viéndolo venir. Y el problema, o la pregunta que yo me hago es, ¿las empresas qué ingenieros van a contratar en unos años? No va a haber ingenieros en España, no los va a haber. Porque en estos momentos la mayor parte de las escuelas tienen un problema muy gordo y es que no hay másters, se quedan en el grado. Entonces, si queremos másters en ingeniería, y ya no digo doctores, eso ya, bueno, para nota, no los va a haber. Y tenemos que estar, o deberíamos de estar como sociedad, trabajando en a qué país vamos, a dónde vamos, porque no se está haciendo. Probablemente por cultura, por idioma, pues habría que estar buscando dentro de Hispanoamérica cuáles son las mejores escuelas y universidades donde haya profesionales e ir a por ellos. No se está haciendo. Las empresas sí, algunas, pero a nivel sociedad, a nivel España, a nivel Estado, no.
Insisto, tengo la experiencia en primera persona, cámaras de comercio de Alemania se movilizaron de una manera impresionante. Bueno, era una reflexión, no contestar algo. Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate que desde esa perspectiva de anticipación, las empresas individualmente, claro que hacemos nuestra identificación de necesidades de lo que conocemos con unos planes de perfiles profesionales a 6 meses, a 1 año, a 5 años, que es más o menos lo que podemos ir haciendo. Y empezamos a mirar cuál es el gap que tenemos entre lo que necesitamos y lo que tenemos. Fíjate que además el entorno actual nos está ofreciendo oportunidades bastante más internacionales, porque es cierto que todo lo que tiene que ver con la hibridación del trabajo, con el trabajo a distancia y demás, para ciertas disciplinas nos abre fronteras y estamos buscando fuera, pero no hay un plan nacional que mire a ver cómo somos capaces de coordinar las necesidades que tenemos ahora mismo y las que vamos a tener dentro de unos años y hacer un plan sólido. Totalmente de acuerdo. Nos falta muchísimo como país. Traslado una pregunta de Antonio Arenas. No sé si está o no está. Ah, está. ¿Te la leo yo o la...? Qué difícil me lo pones. Referente a las prácticas curriculares, el nuevo Real Decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias establece las menciones duales. Estas menciones, que buscan acercar la formación del egresado, permiten dedicar a prácticas en empresas hasta un 40% de los créditos en el grado, si es a costa de reducir las horas de docencia en aula, formación universitaria en fundamentos. ¿No es reducir la formación del ingeniero para afrontar su formación a lo largo de la vida? ¿Por qué no se abre la universidad al camino de la FP de grado superior? Ya cuentan con formación práctica en la empresa. Como complemento a la pregunta que hemos hecho al público, el 100% de las respuestas ha dicho que las prácticas curriculares deberían ser o deberían formar parte obligatoria de la formación de los ingenieros. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, que sí, yo también lo tengo claro. Lo que hay que ubicarlas adecuadamente en los estudios, porque, claro, hay que saber cuándo las tienes que poner, porque, por ejemplo, entiendo que los primeros cursos, primero, la carga académica por la competencia técnica que se les aporta, es muy grande y difícilmente la pueden dar, y tampoco podrían aportar valor a las empresas, porque no tienen una formación todavía demasiado extensa, ¿no? En los últimos años, en el máster, pues, probablemente, por supuesto, claro, incluso el último año de grado, ¿no? Habría que enfocarlo en ese punto, pero por eso hay que garantizar de alguna manera que si son curriculares y son obligatorias, que les tengamos que dar esa práctica a todos y que sea una práctica adecuada, como decía Carmen, bien planificada, con unos aspectos formativos y unas competencias claras que puedan cubrir, tanto por parte de la empresa como parte de la universidad. Yo, por mi parte, en la universidad donde estoy, la R. Juan Carlos, son obligatorias en todos los grados y en algunos másteres también. El problema que tiene, pues para los ingenieros hay ofertas de prácticas, de empresas, la educación primaria lo tiene más complicado, o alguna otra carrera, ¿vale? Aportan muchas cosas. Yo esto ya hace muchos años, pero aquello desbastado que se hace, ¿no? Pues esos 4 meses, que es al final lo que vienen a hacer unas prácticas externas a media jornada en nuestra universidad, pues eso es lo que puedes pedir a esos 4 meses, ¿no? Que de alguna manera un primer contacto con la universidad, un primer desbastado de prácticas que se están haciendo comunes en el mundo académico y a pequeña adaptación, pero poco más. Sí es verdad que en muchos casos esas prácticas curriculares se convierten en extracurriculares en la misma empresa a continuación, es decir, que es una manera de contratar a la gente muy directa, ¿vale? Y bueno, yo soy, todo esto no he dicho, soy coordinador de prácticas externas de parte de los grados de mi escuela. Entonces, por otro lado, ¿qué ves? Por otro lado ves mucha gente que menudo marrón me tengo que buscar unas prácticas y a ver cómo hago y salgo de paso como puedo, o hay otra gente que tiene una ilusión enorme en encontrar esas prácticas su primera experiencia laboral. Eso es lo que sucede cuando las haces obligatorias, ¿vale? En mi experiencia, la mayoría de la gente sale con muchas ganas de hacerlas y buscar una empresa concreta y quizá, si la oferta es amplia, en mi escuela sí la es, pues de elegir algo de lo que te gustaría dedicarte, luego ya la vida por donde te lleve. Y por otro lado, el tema que comentaba Antonio de la formación profesional, estoy de acuerdo con él, que efectivamente con esta legislación que se está planteando sí sería una manera de ligar formación profesional a universidad
y es una cosa que comentábamos antes, que carecemos de esa parte, o esa formación, o esa masa de gente con formación profesional. Pero por otro lado, también comentamos dónde metemos esa unión, dónde metemos esas clases o esos créditos prácticos en grados de 4 años. Los superingenieros que comentamos antes, pues igual había espacio. En 4 años yo no lo veo tan claro, ¿vale? Es una cosa que quizá no se ha pensado suficientemente. Porque la formación que tienes en primero y en segundo, si te pasas tercero o parte de tercero y cuarto en prácticas, pues yo, este ingeniero a mí no me encaja. Me parece que hay muchísimas carencias. Prácticas externas, prácticas empresas, sí. Duración, acotado a que tenga una formación suficiente para que sean prácticas para él o ella y para, en este caso, la empresa, ¿vale? Muchas gracias. ¿Había alguna pregunta más del público? Pues... ¿Qué hay? ¿Me oís, no? Sí, sí. Bueno, soy Fernando Gómez. Vale. Bueno, soy Fernando Gómez, soy profesor aquí en ICAI y soy el coordinador y tutor académico de las prácticas curriculares, de la mayor parte de las prácticas. Lo que yo quiero decir es a las empresas, por favor, no mandéis más prácticas. Dejadme vivir. Nuestro modelo, yo creo que es el que a lo mejor deben tomar las otras universidades. Nosotros, bueno, los datos los tenemos ahí. Yo creo que del 90% de nuestros alumnos, aun siendo prácticas que no son obligatorias, hacen prácticas. Hay alumnos que hacen hasta 7 prácticas en su carrera. Son datos que, bueno, cuando estuvimos preparando la ponencia, pues los estuvimos batiendo, hemos batido los datos de 20 años. Entonces, yo creo que nuestro modelo es muy bueno. El resto de universidades lo puede copiar. Tengo al lado a Enrique Sanz y tenemos microcursos, hacemos unos microcursos tecnológicos desde hace, yo creo, que 22 años. Con este fin, hacemos cursos que duran, pues no sé, 20 horas, 15 horas, y les sirve pues como poner en contacto la empresa, poner en contacto a los alumnos, y yo creo que utilizamos unas metodologías bastante buenas. Y no quería nada más que puntualizar un poquito esto, que nuestro modelo creo que es muy bueno. Hacer las prácticas obligatorias yo creo que nos llevaría al caos, porque tú lo decías antes, el alumno se pone nervioso, tiene que buscar prácticas, nosotros nos pondríamos nerviosos también, y yo creo que bueno, esto es un fluir y es un algo continuo que tanto las empresas que se acercan a nosotros como bueno, nuestros alumnos también lo suelen hacer muy bien, pues esto yo creo que funciona bastante bien. No quería añadir nada más. Gracias. La última pregunta, y ya tenemos que ir concluyendo. Quítate la mascarilla si no te importa. Vale, digo, mi nombre es Javier Ruiz, yo trabajo en una empresa de renovables, llevando un equipo que nos dedicamos al control de los parques eólicos y tratamos muchos datos. He resonado mucho con algunas de las cosas que decía Carmen y con algunos de los retos que yo veo en los ingenieros actuales, ¿no? Ficho ingenieros, he de decir que los ingenieros de ICAI estoy muy contento con el nivel que están teniendo los que salen de la escuela. Creo que son gente muy rigurosa, trabajadora y con capacidad de aprendizaje, y entonces una enhorabuena para los que los estáis aquí formando. Y la pregunta que quería hacer, o la reflexión, va relativa al reskilling de las personas que ya estamos en la fuerza laboral, y en concreto en el tema de tratamiento de datos. Eso lo he hecho en falta en los que ya hace algunos años que nos graduamos, yo soy de la promoción de 2003, y lo he hecho en falta también en los alumnos que salen a día de hoy de la escuela. Y como lo estamos cubriendo muchas veces, no hace falta saber de inteligencia artificial, no hace falta ser capaz de ajustar un modelo de predicción muy avanzado, sino lo que hace falta a veces es ser capaz de estructurar los datos para luego empezar a crecer. Y como lo hacemos es con cursos online. Lo hacemos con cursos en Coursera, lo hacemos con la web de Datacamp, lo hacemos cada uno formándose de una manera más o menos estructurada dependiendo de la compañía donde estemos o del plan de recursos humanos. En Repsol pues, lo tenéis más estructurado, en la mía estamos en desarrollo.
Y la pregunta o la reflexión que quería hacer a ICAI es, así como otras universidades internacionales, Duke o la Universidad de Copenhague, en otros países están haciendo cursos en plataformas online, tipo Coursera, a ICAI no lo he visto. Y no sé si os lo estáis planteando, es una forma de potenciar también las vocaciones STEM, es una forma de crear marca y, bueno, puede ser incluso de atraer alumnado. ¿Miráis a mí? Yo puedo decir que no los hay. Yo puedo decir lo mismo. Es decir, se ha planteado, ciertamente, pero todavía no se ha puesto ninguno en funcionamiento. Sí ha habido alguna aproximación, incluso alguna reunión con los alumnos, concretamente máster, ¿no?, para ver en qué campo o qué áreas podrían ser interesantes, pero a día de hoy no tenemos ninguno, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, en funcionamiento. Sí, yo creo que la respuesta es la misma. Es decir, yo creo que en su momento se quisieron mover los MOOC estos como mecanismos de formación, pero no se ha llegado a consolidar. Independientemente de eso, yo, por ejemplo, desde hace 500 años, todo mi material docente está puesto en la web, abierto al público en general. Y yo he dado estadística e investigación operativa. La parte de Machine Learning, etcétera, está conectado y hay parte de eso que está ahí. Pero no es un curso como tal de formación ni de edX, ni de Coursera, ni ningún otro mecanismo o plataforma de cursos online. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos toca concluir. En primer lugar, agradecer a todos los ponentes. Yo creo que la ponencia ha sido muy interesante. Hemos recorrido la vida desde que quieren entrar a la universidad hasta que recién salen. Incluso Carmen Muñoz daba pinceladas del Long Life Learning, de cómo nos tenemos que formar en todo el proceso de la carrera profesional. Y bueno, pues creo que habéis abierto y habéis comentado lo que a todos nos interesa aquí. Uno de los temas centrales es cómo conectar universidad-empresa, cómo hacer más útiles nuestros egresados, cómo encajarlos mejor. Las prácticas forman un núcleo importante. Desde la universidad se han mencionado las distintas actividades que estamos llevando a cabo para conectar a nuestros estudiantes. No queremos morir de éxito, como dice Fernando. No sé si será bueno o será malo. Y bueno, pues nada más agradeceros a vosotros en primer lugar que habéis estado aquí, por vuestra colaboración en el éxito de este congreso, y a todos los que estáis en la sala por vuestro interés en la presentación, en el contenido de la mesa, y a los que están desde casa, pues también muchísimas gracias por vuestra escucha activa o pasiva. Gracias a todos y me gustaría dar un aplauso a los ponentes.